hemos protagonizado muchos de los grandes avances y conquistas sociales a lo largo de estos 40 años. Y hay algunos que nos quieren poner un cordón sanitario. Pues lo siento, pero ningún cordón sanitario va a resistir ni la voluntad de la mayoría de este país, ni las ganas de avanzar y transformar nuestro país. Buenas tardes, bienvenidos a la redacción abierta. Parece increíble, pero Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ya hoy presentando la precampaña del Partido Socialista para las elecciones del 28 de abril, habla de cordones sanitarios. Ha sido el Partido Socialista quien impulsó aquello de los cordones sanitarios en 2004, cuando Zapatero era el presidente del Gobierno, contra el Partido Popular. También el PSC, el que firmó el Pacto del Tinel. Ahora Pedro Sánchez trata de jugar a posicionarse en el centro. Por un lado, dicen que los partidos separatistas han propiciado su salida del Palacio de la Moncloa. Han sido los mismos que, por cierto, le auparon a la presidencia del Gobierno. Y por otro lado, lo que llaman la derecha trifálica, Partido Popular, Ciudadanos y Vox, que no han apoyado los presupuestos generales del Estado. Hoy, esta misma mañana, lo estamos viendo, el Partido Socialista presentaba su precampaña para las elecciones del 28 de abril. Anoche Pedro Sánchez concedió una entrevista en Televisión Española, lugar en el que sin duda se encuentra muy cómodo, y hay que decir una cosa importante: fue el cuarto programa más visto de la televisión. Obtuvo 1 millón de espectadores menos que su primera entrevista en Televisión Española, que la concedió justo después, un poquito después de llegar al Palacio de la Moncloa. El telediario de Televisión Española ayer tuvo más audiencia que la propia entrevista a Pedro Sánchez. Increíble, pero este dato nos puede dar una idea del apoyo social y popular que tiene el Partido Socialista, por mucho que se esfuerce Tezanos en las entrevistas que publica en el CIS, por mucho que se esfuercen otras encuestas que se van publicando en los distintos medios de comunicación y que dan al Partido Socialista como el favorito para los españoles, pero desde luego que no está suscitando, al menos de momento, y que lo veamos de verdad, los datos encima de la mesa dicen que Pedro Sánchez no está recibiendo esa adhesión que podría recibir al principio cuando llegó hace 8 meses y medio al Palacio de la Moncloa. Este es un resumen de lo que anoche Pedro Sánchez, presidente ya saliente del Gobierno, decía en Televisión Española. Hoy he escuchado al señor Rivera y al Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al Partido de Ciudadanos, decir que van a poner un cordón sanitario al Partido Socialista, que no van a pactar con el Partido Socialista. Y yo creo que es importante también hacer pedagogía a la ciudadanía. Los demócratas nos tenemos que respetar y tenemos que reconocernos. Cuando un partido político le dice a otro, en este caso al Partido Socialista, que no va a pactar con ellos, que le van a poner un cordón sanitario, lo que están haciendo es excluir y tener una visión absolutamente excluyente de nuestro sistema democrático, porque yo estoy representando a millones de ciudadanos que pueden confiar en el Partido Socialista. Fíjese, hay muchas ocasiones que se habla del bloque de la moción de censura, y yo discrepo, siempre he discrepado de ese apelativo, de ese calificativo. Le voy a decir por qué. Le voy a dar la vuelta a ese argumento que utilizan del bloque de la moción de censura. La moción de censura podía prosperar o no prosperar en función del voto afirmativo o negativo de los grupos independentistas catalanes. Si en el mes de junio esos grupos independentistas catalanes hubieran votado que no a esa moción de censura y hoy quien estaría sentado aquí fuera Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, ¿eso hubiera significado que Mariano Rajoy había pactado con los independentistas? ¿Sí o no? Es evidente que no. Es decir, nunca ha habido un acuerdo con los independentistas. Bien, en el último Consejo de Ministros, hace escasos días, se ha finalizado ya el expediente administrativo. Ahora ya se le ha notificado a la familia Franco que el Gobierno de España va a proceder a la exhumación del dictador del Valle de los Caídos y se le va a dar un plazo de 15 días hábiles a la familia para que nos diga exactamente dónde quiere reinhumar los seres de su abuelo, el dictador. Lógicamente ha habido un informe muy sólido jurídicamente que ha dicho que la Almudena no es el lugar para reinhumar al dictador y que por tanto tendrán que decirnos otro espacio en el que reinhumar los restos de su abuelo. Pues unas horas antes de que el Partido Socialista presentara esta mañana el acto de precampaña de cara a las generales del 28 de abril, digo que unas horas antes, anoche en el diario La Razón, Santiago Abascal, el partido Vox celebraba un encuentro multitudinario. Dice el propio periódico La Razón que no recuerda
una asistencia tan masiva como la que suscitó ayer por la tarde Santiago Abascal. Luego veremos declaraciones del líder de Vox, que además, por cierto, están pensando en celebrar un acto multitudinario en la campaña electoral en Cataluña, en Barcelona, algo así como un Vistalegre catalán. Recuerdan todos ustedes que el pasado mes de octubre Vox llenaba la antigua Plaza de Toros de Vistalegre, ahí estamos viendo imágenes, asistían más de 9.000 personas y unas 2.000 o 3.000 se quedaban fuera. Este fue el pistoletazo de salida del partido de Abascal. Recordemos, octubre, 2 meses antes de las elecciones andaluzas, donde se confirmase ya esa adhesión popular que está suscitando a lo largo y ancho de España. Vox aún no ha confirmado el lugar, pero sí la ciudad de Barcelona, en la que pretende celebrar un acto multitudinario masivo en Cataluña en mitad de la campaña electoral. Bueno, pues luego veremos declaraciones de Santiago Abascal anoche en el periódico La Razón. Ahora vamos a ver, a propósito de la presentación de este acto del Partido Socialista, declaraciones del presidente valenciano, Ximo Puig, hablando de que tiene el Partido Socialista que recobrar la iniciativa progresista. Creo que hay que aprovechar los errores del pasado, aprovechar toda la experiencia, lo bueno y lo malo, pero ahora lo fundamental es presentar una opción abierta, plural, progresista, una versión de España integradora, una versión de España en la que haya un futuro para cada uno de los españoles. Es importante, el Partido Socialista esta mañana en esa campaña que ha presentado desplegaba de su sede en la calle Ferraz de Madrid una pancarta que decía lo siguiente, estaba difundiendo un eslogan que ya previamente había utilizado el partido Vox. Esto ha suscitado la reacción del partido Vox a través de las redes sociales. A ver si podemos ver ese tuit que ha escrito hoy Vox después de que el Partido Socialista desplegase la pancarta en la sede, la calle Ferraz. Ahí lo estamos viendo. Nuestro agradecimiento al PSOE por promocionar en Twitter uno de nuestros eslóganes. No sabemos lo que le habrá costado porque nosotros los trending topic los conseguimos sin necesidad de pagar. Ahora vamos a ver exactamente, esa es la pancarta que ha desplegado hoy el Partido Socialista esta misma mañana, la España que quieres. Esa frase, ese eslogan, ese lema, lo había utilizado previamente Vox y sin pagar. El Partido Socialista ha pagado para difundir esta etiqueta a través de la red social Twitter. Lógicamente, cuando uno paga, pues logra que sea trending topic, pero bueno, ahí queda la anécdota, Vox lo había logrado sin pagar dinero alguno. Sin duda esto puede ser una paradoja de la vieja política y de la nueva política, ¿no? De los viejos partidos que lo consiguen todo pagando a base de talonario, grandes presupuestos, y los pequeños, los emergentes que se han colado, han metido su discurso a todos los españoles pues a través de las redes sociales, a través de ideas y no a través de los grandes medios de comunicación que desde luego en el caso de Vox no se puede decir que haya contado con el apoyo de esos grandes medios. Pedro Sánchez está aprovechando la precampaña. Ya hemos dicho que el 5 de marzo se van a disolver las Cortes, el Parlamento, el Congreso de los Diputados. Ese día se publicará en el BOE la convocatoria oficial de las elecciones generales que se van a celebrar el 28 de abril. Todo esto Sánchez lo va a aprovechar para meter en sus listas a la gente de confianza. Bien. Desde que se celebrase aquel conflictivo Comité Federal del 1 de octubre... Que hoy más que nunca está justificado. Hoy más que nunca hay que estar orgulloso de militar en el Partido Socialista. Pedro Sánchez se guardaba un as en la manga, porque las próximas elecciones del 28 de abril le brindan de nuevo la oportunidad de formar un partido a su medida. Una fuerza de afines sin voces discrepantes. En definitiva, un ejército de fieles sin disonancias. Pedro Sánchez se prepara ya para confeccionar unas candidaturas en las que han de tener cabida prioritaria la mayor parte de los ministros, un número muy abultado de los miembros de su ejecutiva, secretarios de Estado de su confianza, también delegados del gobierno especialmente cercanos y nombres diversos a los que situó al llegar al poder al frente de empresas y organismos públicos. Porque la fidelidad se paga y el presidente lo sabe. El primer objetivo, señala el diario El Mundo, es colocar a los ministros y a buena parte de los miembros de su ejecutiva socialista. Así, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, tiene todas las papeletas para ser número 1 por Córdoba y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, número 1 por Sevilla.
El titular de Cultura, José Guirao, puja por encabezar la lista de Almería y la ministra de Educación y actual portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, podría encabezar la de Álava. Por otro lado, suena también el nombre de Josep Borrell, ministro de Exteriores, como el candidato a liderar la candidatura al Parlamento Europeo. Además, parece que el presidente del Gobierno está dispuesto, según anuncia el diario El Mundo, a recuperar a la exministra de Sanidad, Carmen Montón, para la lista europea. Por parte de los ministros que aún a día de hoy tienen algunas de sus carteras colocadas al frente del Gobierno, Sánchez también buscará algún hueco para ellos, porque dice el diario El Mundo, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, podría formar parte de la lista por Madrid o bien entrar como candidata en las listas de alguna otra provincia. También el nombre de Grande Marlaska suena en estas quinielas porque podría ser él, dicen fuentes socialistas, el candidato a liderar la lista de Madrid. Y ya por último, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, podría ser el candidato a número 1 por Valencia. De ser ciertos todos estos movimientos dentro de la ejecutiva socialista, no hay duda que la operación PSOE a la medida ya está puesta en marcha. Albert Rivera, líder de Ciudadanos, ahora que lo fundamental es echar a Pedro Sánchez. Llevan meses en Ciudadanos acercándose al Partido Socialista, ese cordón sanitario que han implantado contra Vox, pero ayer la ejecutiva de Ciudadanos decía que en ningún caso van a apoyar a Pedro Sánchez después de las elecciones generales del 28 de abril. Aquí está por saber si esto lo han hecho por pura convicción o por cálculo electoral, que más bien parece lo segundo, ¿verdad? Rivera todo lo que hace lo medita mucho y sin duda que creerá que su votante medio, el perfil del votante de Ciudadanos, puede que esté más a disgusto si realmente lleva a cabo, ejecuta ese cordón sanitario contra Vox, que si finalmente se alinea con Pedro Sánchez, el señor que ha llegado a la Moncloa de la mano de Bildu, de la mano del PDeCAT y IRC, partidos cuyos líderes, recordemos, se sientan en el Tribunal Supremo por golpistas. Bueno, pues Rivera hoy decía que quiere echar a Sánchez sí o sí. Necesitamos dos cosas: cambiar al gobierno y echar a Sánchez de la Moncloa para que se vaya a la oposición, fundamental. Ayer lo acordó la Ejecutiva por unanimidad y creo que es una decisión necesaria para decirle a los españoles que somos la alternativa a Sánchez. Y dos, ¿qué vamos a hacer a partir del día siguiente que echemos a Sánchez? No es lo mismo ser liberal que ser conservador. No es lo mismo estar limpio de corrupción que tener casos de corrupción. No es lo mismo superar la batalla entre izquierdas y derechas que regocijarse de los bandos de rojos y azules. No es lo mismo tener un proyecto de futuro que tener un proyecto mirando al pasado. Pedro Sánchez no se iba a ir a la presidencia del Gobierno sin comparecer por Venezuela, por el Brexit y por otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, con esos asuntos turbios de algunos de sus ministros con Hacienda. Dolors Montserrat, del Partido Popular, así lo aseguraba hoy. Acabamos de salir de la Junta de Portavoces, donde el Partido Popular hemos conseguido que el presidente Sánchez comparezca en el último pleno de legislatura, que comparezca por las peticiones del Partido Popular en el tema de Venezuela, de Brexit y de todas las sociedades instrumentales que tienen sus ministros y que están en el Consejo de Ministros. Otro asunto, el Congreso Mundial de Telefonía Móvil que se celebra en Barcelona. Ada Colau, la alcaldesa de la capital catalana, ya vimos el año pasado cómo, trataba de boicotear otro tipo de actos, por ejemplo, la presencia de los militares en otro congreso celebrado en la capital catalana. En esta ocasión le han preguntado si va a participar en el acto protocolario al que asista Su Majestad el Rey Felipe VI. Pues esta ha sido la respuesta de la alcaldesa, no se la pierdan. Por supuesto que voy a saludar al rey como he hecho siempre. Lo que no voy a hacer, como ya fue el año pasado, es participar del besamanos. Igual que ya expliqué el año pasado, además de que soy republicana y todo el mundo lo sabe, que soy crítica con una monarquía que considero que en el pleno siglo XXI y en un Estado democrático no está justificado que la jefatura del Estado se haga por herencia sanguínea. Pero además de esto, soy crítica con la figura del rey actual, porque creo que como jefe de Estado no ha jugado el papel de favorecer el diálogo que creo que le correspondería. En realidad, lo que considero es que el besamanos es una práctica totalmente desfasada, anticuada, creo que es impropia de una democracia del siglo XXI. Esta mañana se ha celebrado en el Tribunal Supremo la cuarta jornada del juicio contra los golpistas catalanes. Ha sido el turno de Turull, que fue consejero de la Presidencia, y de Romeva, de Exteriores.
Turull ha dicho que los alcaldes, bueno, pues que no tenían ningún tipo de responsabilidad, que no participaron en ningún caso en ningún acto ilícito, y ha reconocido, lógicamente, que firmó la convocatoria del referéndum. Vamos a ver a Turull. No creo que los alcaldes estuvieran apercibidos de nada, por tanto los alcaldes no participaron de ningún acto ilícito, de la misma manera que los ciudadanos no participaron de ningún acto ilícito. ¿Usted recuerda si firmó el decreto de convocatoria del referéndum, el decreto 139? Sí, lo firmé. Sí, lo firmé. ¿Por qué lo firman todos los miembros del gobierno? Bueno, yo creo que lo firmamos todo por varios motivos, porque era nuestro compromiso también con los ciudadanos de Cataluña, porque imagen de unidad de todo el gobierno, de que había habido mucha literatura sobre si el gobierno iba a la una o no iba a la una en esto, y por tanto lo que hicimos es firmarlos todos. En relación a este juicio que el Tribunal Supremo está celebrando para juzgar a los líderes del golpismo catalán, hoy hemos conocido que el expresidente Mariano Rajoy va a declarar como testigo el próximo 26 de febrero. Un día después, el día 27, lo va a hacer la ex vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. También lo hará el que fuese ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, acompañado de Montoro, exministro de Hacienda. Ahí lo estamos viendo, el día 26, Rajoy, que lo hará además acompañado de Roger Torrent, que es el presidente del Parlamento catalán, y de Artur Mas, expresidente de la Generalidad de Cataluña. Un día después, el 27, lo estamos viendo, Sáenz de Santamaría, Cristóbal Montoro y Juan Ignacio Zoido. Ayer por la tarde, el actual presidente de Cataluña, Quim Torra, celebraba un acto junto a Puigdemont, el expresidente fugado catalán, en Bruselas. Esto decía Torra. I repeat again, the European Union should be a bastion of freedom. And we are not going to remain silent because we are pro-European, we are democrats, and we will not stand idly while others bring down this project and violate the rights of European citizens. That's why today I strongly call on all Democrats working inside the European Union institutions to stand up to it. The simple fact that this trial could take place brings shame to Spain and therefore to the entire European Union, whose main institutions have chosen to remain silent when facing such a disgraceful situation where democracy is at stake. The majority of citizens of Catalonia, as European citizens, cannot understand the silence of the main European institutions, especially from the European Commission, regarding the violence they experienced in October 1st, 2017, and which was exercised by the Spanish police while they were voting in the referendum. Lo hemos dicho en el arranque de la redacción abierta de la tarde. Ayer por la tarde, Santiago Abascal, líder de Vox, celebraba un acto en el diario La Razón. Reconocía al propio diario que no recordaba un acto tan multitudinario, que hubo gente que se tuvo que quedar fuera. Esto no es nuevo en relación a Vox. Todos los actos que va celebrando a lo largo y ancho de España, pues lo hemos visto en los últimos tiempos, en Pamplona, en Toledo, en Madrid, en la campaña andaluza, en Sevilla, en Almería, en Málaga. Pues ayer Santiago Abascal acudía a la sede del diario La Razón y señalaba lo siguiente, vean. Vamos a ver las declaraciones de Santiago Abascal, presidente de Vox, ayer en un abarrotado acto que organizaba el diario La Razón. Ahora sí. Yo les puedo anunciar, 2 meses antes de celebrarse, que Vox ha sido el gran ganador de las próximas elecciones generales. Hemos ganado porque la primera misión de Vox era que los partidos se pusieran al servicio de la nación. Y ya sabemos que el 28 de abril la gran mayoría de los españoles van a votar a favor de la continuidad histórica de la nación española. Hemos ganado
porque el presidente Pedro Sánchez ha tenido que doblegarse ante el clamor de la Plaza de Colón, por mucho que sus esbirros mediáticos trataran de minimizar la gigantesca convocatoria que se produjo en las calles de Madrid. Que la soberanía nacional no se negocia, simplemente se defiende. La unidad de España no está ni puede estar nunca en Almoneda. Por cierto, le preguntaban a Santiago Abascal en este acto, organizado ayer por el diario La Razón, que cuáles eran las dos cadenas de televisión que menos le gustaban. Abascal respondió con total sinceridad que La Sexta y TV3. Bueno, se incorpora a la redacción abierta de la tarde Edgar Martín, del Club de Amigos de Intereconomía. Muy bienvenido. Muy buenas tardes, Javi. Mañana va a ser ya por fin ese encuentro sobre el compositor Dvořák. Jolín, qué bien, pues sí, una vez más, porque ya llega mañana y mañana tenemos la conferencia sobre Dvořák, que bueno, pues simplemente animar una vez más a todos aquellos que no se hayan enterado o los que estén indecisos, pues que vengan, porque pues es verdad que puede que sea un compositor un tanto desconocido para algunos, pero estoy seguro que va a merecer mucho la pena, porque este compositor, como digo, ha estado en muchos momentos de nuestra vida, tiene melodías muy famosas que en cuanto escuchemos un poquito vamos a reconocer, y por otro lado pues vamos a ver la historia de este compositor, que es maravilloso, y vamos a descubrirlo. Aquellos otros personas que ya conozcan a Dvořák, no me voy a quedar solamente en la superficialidad y vamos a investigar sobre esta sinfonía para poderla escuchar de una manera diferente. No me voy a meter, por supuesto, Javi, en tecnicismos ni en cuestiones así con palabras muy raras, sino que todos podamos entender cómo una melodía puede ser tan importante a lo largo de una sinfonía, porque esta sinfonía se divide en 4 movimientos. ¿Qué relación tiene esta sinfonía con los indios, con el indio Hiawatha? ¿Te acuerdas que te hablé de él? Un indio de más o menos del año 1450, pues se escribió un cuento sobre este indio, y fue muy interesante. A Dvořák le impresionó muchísimo, y pues el segundo, el tercero movimiento de la sinfonía están dedicados a la vida de este indio, de qué manera vamos a entender en qué fases y en qué partes de la vida está esto relacionado. O sea que nos vamos a adentrar en esta sinfonía, en este compositor, un compositor que es de la República Checa, pero que viaja a Estados Unidos y de pronto descubre pues lo que es el gospel, lo que es la música popular que se estaba haciendo allí, completamente novedosa y diferente a lo que se estaba haciendo en Centro Europa. O sea que de ahí el nombre, Sinfonía del Nuevo Mundo. Va a ser una conferencia muy interesante, tanto para los que no conocéis a Dvořák como para los que conocéis a Dvořák. Edgar, el otro día hablábamos de que Dvořák ha influido y mucho en el autor de la banda sonora de Tiburón. Sí, es verdad, es verdad. El cuarto movimiento de la Sinfonía de Dvořák, yo canto muy mal, pero hace algo así como tirum, 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 tirum. Y es que el comienzo es idéntico. Claro, luego Dvořák lo desarrolla hacia un lado pues musical diferente a lo que hace John Williams. Pero las analogías con John Williams, con Elmer Bernstein, también compositor de la banda sonora de Los Siete Magníficos, con Copland, con diferentes compositores, vamos a ver que Dvořák, un músico de la República Checa, cómo ha influenciado a todos estos compositores del siglo XX de las famosas bandas sonoras, ya sean del oeste o ya sean de Los Ángeles, ¿no? de John Williams. Y vamos a averiguar muchas cosas. Una cosa quiero decir, mañana es el gran partido de Athletic contra Juventus de Turín, me ha dicho mi amigo Pablo Moríñigo, y entonces decir que la charla empieza a las 5:30, acaba a las 7 y da tiempo más que de sobra para llegar a la previa y ver el partido. O sea que si alguien duda, ostras, no sé si voy a ir porque está el partido, cuidado, que mañana es un día maravilloso para escuchar la 9ª Sinfonía de Dvořák, la Sinfonía del Nuevo Mundo, y después ver un partidazo como es el Athletic contra la Juventus. Edgar Martín, ¿quedan todavía plazas? ¿Cuántas quedan?
Pues no quedan muchas, unas 10, 15 plazas, o sea que... Pues animamos a que todos ustedes se apunten, ahí están viendo en sus pantallas el número de teléfono 91 616 24 64 o a través de la página web www.intereconomia.org. Edgar Martín, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, que se pueden apuntar tanto socios como no socios, que me lo han dicho antes esta tarde, y digo, pues sí, si no eres socio también puedes apuntarte y venir a la Pues conferencia. ahí queda dicho, muchísimas gracias. A la vuelta de la publicidad estará con nosotros Alex Navajas, periodista, para tratar los asuntos de actualidad. No se lo pierdan. 6:58 de la tarde se incorpora a la mesa de la Reacción Abierta el periodista Alex Navajas. Alex, muy bienvenido. ¿Qué tal, Javier? Gracias a esta especie de nuevo... casi nuevo... Más acogedor, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Es un avance. Yo creo que hemos ganado, sin ninguna duda. Hemos ganado todos. Sí. Vamos a ver, hoy, noticias sobre Ciudadanos. La candidata Begoña Villacís, candidata al Ayuntamiento de la capital de España, de Madrid. Bueno, pues hemos conocido que no ha declarado durante 3 años una sociedad patrimonial con 2 millones de euros en inmuebles. Este tipo de noticias normalmente, bueno, se suelen conocer en un momento político importante. Ya estamos en la pre-campaña electoral. Ella no se presenta a las generales, hemos dicho que se presenta al Ayuntamiento de Madrid, pero es que también está a la vuelta de la esquina. Las elecciones son el 28 de mayo, domingo. Sí, sí. Esto... Parece que está estudiado, ¿no? Efectivamente, con el tiempo suficiente como para que haga mella, para que los medios de comunicación estemos hablando continuamente, bueno, aquí hasta el 28 de mayo, sobre este tema de Begoña Villacís, que ya, bueno, pues parece que ha negado, pero, hombre, no deja de ser sorprendente, ¿no? Tener una sociedad con activos de 2 millones de euros y no declararlo, hombre, no deja en muy buen lugar a Begoña Villacís. Pues debería explicarlo, en primer lugar, debería explicarlo cuanto antes. Pues debería. A ver cuánto hay de verdad en todo esto. Y segundo, a mí me llama muchísimo la atención esto que comentabas. Siempre aparece en el momento adecuado. Bueno, claro. ¿Esto quién filtra todo esto? Bueno, ¿quién conoce este tipo de cosas? Yo creo que... Los medios están en un dossier metido en un cajón y cuando llega el momento oportuno... Sí, hay algo de eso. Hay algo de eso, pero yo creo que muchas veces los medios en este caso somos simplemente los altavoces que usan algunos políticos, que son los que tienen la información en los cajones para, bueno, pues para dar pábulo y para dar cancha a todas estas noticias, ¿no? Entonces, sí, siempre se ha hablado y a mí en distintos medios de comunicación que me ha tocado trabajar, pues efectivamente el director, el subdirector, pues siempre tenía en el cajón alguna sorpresa preparada para soltar cuando hiciera falta, ¿no? Pero yo creo que son los propios políticos y muchas veces los propios compañeros de partido, es decir, el fuego amigo, el que se encarga de disparar contra los propios candidatos, lo cual, pues hombre, pues dice bastante poco, ¿no? de esas personas, ciertamente, que más que buscar el bien de su partido, y no hablemos ya del bien de España, se dedican a machacar a su oponente en el mismo partido para tratar de sacar un rédito electoral. Alex, Begoña Villacís, dentro de lo que es Ciudadanos, ha sido una de las voces que yo creo que más se ha acercado a Vox, o al menos jamás la hemos escuchado decir que había que tender un cordón sanitario contra el partido de Santiago Abascal. Estamos viendo cómo una vez más Ciudadanos ha cambiado de parecer. Ayer la Ejecutiva sostenía que después de las elecciones generales del próximo 26 de abril no va a haber un pacto con Pedro Sánchez. No se va a apoyar al Partido Socialista de Pedro Sánchez, aunque en los últimos meses y semanas todos los mensajes dirigidos por Rivera, y no solo los que le venían de Francia y del señor Valls, era que se sentían más cómodos con los partidos constitucionalistas, y ellos entienden por constitucionalistas el PSOE y el Partido Popular, siempre dejando fuera a Vox. Esto ha cambiado. ¿Tú te lo crees? O yo creo que responde más que a unos propios principios de Ciudadanos, puede responder lógicamente a una estrategia electoral. Entienden que el votante medio de Ciudadanos se va a sentir siempre más cómodo al lado del Partido Popular y de Vox que al lado del PSOE de Sánchez. Además. Hombre, es que hay que ver, vamos a ver, hay estadísticas por ahí, pero yo estoy convencido de que en torno al 70% del votante de Ciudadanos viene del Partido Popular. Entonces, bueno, pues ha encontrado acomodo en Ciudadanos porque en su momento no le gustaba el Partido Popular, en este caso de Mariano Rajoy. Algunos están planteando la vuelta ahora con Pablo Casado o se están yendo incluso a Vox, pero se ha dicho en muchas ocasiones que
que Ciudadanos es un partido con dirigentes de izquierdas, pero que tiene votantes de derechas, ¿no? Y eso, en cierto modo, yo creo que se mantiene. A ver, Ciudadanos está haciendo un poco el paripé de yo no me junto con Vox, porque yo soy más centro que nadie y yo, por supuesto, no hablo con ese tipo de personas, ¿no? Inmediatamente tratan de descalificarlos diciendo que son la extrema derecha, etcétera, etcétera. Es el bulo habitual y la falacia habitual de la izquierda en este país de tachar a uno con la etiqueta de facha, franquista, extrema derecha, para crear ese cordón sanitario, ¿no? Y bueno, pues evidentemente Ciudadanos quiere ir de más centrista que nadie, ¿no? Entonces, bueno, pues hay gente que le compra ese discurso. Vamos a ver cómo les van las elecciones. Luego las encuestas no están siendo muy halagüeñas con ellos. Alex, el domingo por la noche, el señor Arcadi Espada, columnista del diario El Mundo, concedió una entrevista en 4 Televisión, el programa de Risto Mejide en Chester. El presentador, el conductor del programa, sacaba una columna suya que había escrito en el año 2013 en la que animaba a los padres de niños a los discapacitados a que denunciasen a los padres por haberlos tenido. El que hacía una defensa del aborto, una defensa de la eugenesia, el señor Arcadi Espada. En un primer momento respondía al señor Risto Mejide que esas palabras habían salido de contexto, pero luego le puso el artículo tal cual, o sea, eran frases escritas de su puño y letra del señor Arcadi Espada. Esto ha levantado una gran polvoreda porque Risto Mejide expulsa del plató al señor Arcadi Espada, pero yo creo que aquí hemos visto 2 cosas. La primera de ellas, Alex, que las ideas tienen consecuencias y por tanto todos los que defienden el aborto tienen que llevar sus ideas hasta las últimas consecuencias, claro, que es lo que ha hecho Arcadi Espada. No le podemos tachar de incoherente, sino todo lo contrario, de ser una persona coherente. Llama la atención que muchos de los que han criticado a Arcadi Espada luego también están a favor del aborto, los que se llevan a las manos a la cabeza. Yo creo que toda esta corriente de sentimentalismo viene precisamente de hace una semana, veíamos en la entrega de los premios Goya, en la película de Campeones. Sí. El actor premiado era un discapacitado, el reparto de esa película eran discapacitados, y su discurso conmovió en la entrega de los premios Goya del cine español. Su discurso conmovió, pero quienes aplaudían al actor de la película Campeones, la mayoría de ellos sabemos que están a favor del aborto. Totalmente. Por lo tanto, hay una incoherencia terrible. No se le puede, repito, atacar a Arcadi Espada precisamente de incoherente, sino de estar defendiendo una brutalidad y una aberración, como es la de que los discapacitados tienen que denunciar a los padres por el hecho de haberlos tenido, o que, según el señor Arcadi Espada, en fin, no es moralmente aceptable, eso lo escribió él, el hecho de que un padre siga adelante, una madre siga adelante con el embarazo cuando sabe que su hijo viene con algún tipo de discapacidad, como por ejemplo el síndrome de Down. Javier, la eugenesia nazi. Lo que dijo Arcadi Espada, que a tanto se ha escandalizado, no es más que la consecuencia lógica. Vamos a ver, hoy en día cuando se hacen las pruebas al feto para ver si viene bien o si viene pues con algún tipo de malformación, etcétera, que eso es uno de los supuestos en España por los que se permite abortar, bueno, pues todos esos fetos son aniquilados. No hay más que preguntarle a cualquier fundación o cualquier ONG que trabaja con niños con síndrome de Down que el número de niños con síndrome de Down en España se ha reducido, en toda Europa se ha reducido drásticamente. Hace poco, no sé si te acordarás que hace un par de años, salió la noticia de que el gobierno de Islandia decía muy ufano que ellos habían logrado terminar con el síndrome de Down en Islandia. Correcto. En Islandia no había síndrome de Down. Y lo decían encantados, porque decían, hemos logrado acabar con el síndrome de Down, ya no tenemos síndrome de Down en Islandia, porque todos son detectados durante el embarazo de la madre y se pone fin a ese embarazo. Eso, insisto, fue hace 1 año, 2 años en Islandia. Entonces, bueno, pues efectivamente, como tú decías en el discurso de los Goya, que todos nos conmovimos, pues qué bonito, y la película, Campeones y tal, y, o sea, ¿cómo arropamos a esas personas que tienen menos capacidades o unas capacidades distintas, como lo llaman ahora, y sin embargo, cuando esas personas son detectadas en el vientre materno, ahí parece que hay barra libre? O sea, es una cosa absolutamente incomprensible. Entonces, lo que dijo Arcadi Espada fue una cosa delante de una persona como Risto Mejide, que es abiertamente partidario del aborto. Risto Mejide se lía la manta a la cabeza, se escandaliza,
Pero si es que lo que está diciendo Arcadi Espada es perfectamente coherente con esa doctrina de muerte. Que además es el discurso dominante. Claro, y además, oye, pues si tú sabías haberte hecho la prueba para saber si tu hijo venía con algún tipo de malformación. Y en ese caso, como viene mal formado, acaba con él, ¿no? Y entonces, Arcadi Espada lo que dice es, bueno, y si ese niño nace con síndrome de Down, pues los padres tienen que responder por la irresponsabilidad, tal. Fíjate hasta dónde hemos llegado, que decimos que es una irresponsabilidad tener un niño que no sea perfecto. Es decir, nosotros sabemos casos incluso de niños simplemente con el labio viperino y que se les ha abortado por eso. Se les ha abortado por eso. También hay muchos casos, y yo personalmente conozco unos cuantos padres que cuando a la mujer le hicieron la prueba para detectar si el niño venía con algún tipo de malformación, le dijeron que sí, que venía con algún tipo de malformación, fuera psíquica o fuera física, y después el niño nació y el niño estaba perfectamente sano. No tenía absolutamente nada. Eso está ocurriendo. Entonces, a mí efectivamente me parece un tanto artificial que nos llevemos las manos a la cabeza. Me parece incoherente, de nuevo, lo del tema de los Goya, de que aplaudan a rabiar y defiendan campeones como una prueba de integración, etcétera, etcétera, cuando efectivamente muchos de los que estaban ahí aplaudiendo habrían apostado por el aborto de una persona como el actor que salió a dar el discurso. Alex, hoy la Fundación Jérôme Lejeune ha respondido al señor Arcadi Espada después de su intervención el domingo por la noche en el programa Chester de Risto Mejide en 4 Televisión con el siguiente comunicado. Vamos a verlo. Ahí lo estamos viendo. Todo ser humano tiene derecho a vivir independientemente de las condiciones en que se produzca esta vida. Por tanto, negar a una persona el derecho a la vida es siempre una vulneración de derechos. Añade la Fundación Lejeune, afirmar que las personas con síndrome de Down son enfermas es un error a todas luces. Concluye el comunicado de esta fundación, dice, es obligación del Servicio Público de Salud en España respetar el derecho de toda persona a la asistencia sanitaria. El diagnóstico médico está llamado a ser la herramienta que permita el ejercicio de este derecho y no la privación del mismo. Bueno, esta ha sido la respuesta de esta fundación. La verdad que las palabras de Arcadi Espada pues han suscitado muchísima indignación en toda España. Me alegro de que susciten indignación. Es muy bueno. Desde aquí lo aplaudimos bueno. sin ninguna duda, porque lo que defiende el señor Arcadi Espada, como tantos otros, es una aberración, nos parece que es lamentable y criminal, añado. Fíjate, o sea, yo creo que ahora, por ejemplo, que ha vuelto un poco a salir el debate del aborto en España, primero porque Pablo Casado enseñó un poco la patita con el tema del aborto, dijo que él era partidario de volver a la ley de 1985, que luego los de su propio partido le dieron el palo y el propio Pablo Casado parece que se ha arrugado en ese tema, ¿no? Y luego, pues por el tema de Vox, que Vox ha hablado claramente sobre el derecho a la vida de cualquier ser humano, ¿no? Entonces, vamos a ver, el aborto evidentemente es un tema absolutamente atroz. Hay muchas personas en estos días diciendo que eso era un debate cerrado, que cómo se les ocurre hablar. Es que ese es el problema, es que aquí no hay debates cerrados. Es que en el caso del aborto nunca ha habido realmente un debate. En los años 80 no hubo un debate. No hubo una demanda social, no hubo miles de personas en las calles pidiendo. Lo que hubo fue un rodillo socialista con 202 diputados que aprobaron la despenalización de la ley del aborto en 1985. Entonces, no ha habido nunca un debate. Entonces dicen, no, eso es un debate cerrado, es que no vamos a renunciar a nuestros derechos que nos han costado tanto. Pero ¿qué derecho es acabar con la vida de un niño? Ahora, ya hemos visto que en el estado de Nueva York, hace escasamente un mes, se ha aprobado que una madre pueda abortar hasta el mismo día del parto al bebé, pues ya es un bebé, evidentemente, porque unas horas más tarde va a nacer, acabar con la vida de un bebé completo, entero, perfectamente formados. Y por supuesto, gracias a Dios, hay historias, y todos conocemos, de bebés 7-mesinos que han salido adelante y de incluso menos. Y en el estado de Nueva York se está planteando que el día antes del nacimiento o el mismo día del nacimiento, ese bebé pueda ser sacrificado en el aborto. Entonces, claro que hay que abrir el melón del aborto, claro que hay que hablarlo, claro que hay que debatirlo, y sobre todo, lo que hay que hacer es una campaña de concienciación y de información de lo que es el aborto, porque el aborto ha sido completamente velado y no se explica lo que es el aborto ni lo que es el feto.
Ale Navajas, hace 6 años, justo después de la publicación del artículo de Arcadia Espada en el diario El Mundo, recibió la magistral respuesta de Kiko Méndez Monasterio en las páginas de La Gaceta diciéndole lo contrario. Vamos a recordarlo. Se beneficia Arcadia Espada de que ya le llamen nazi a todo el mundo, y en ese reductio ad Hitlerum pasan más desapercibidas sus memeces bárbaras, como la que acaba de escribir, diciendo que deberíamos denunciar a los padres de los niños con discapacidad porque al no abortarlos se nos han cargado a nosotros con el coste sanitario de sus ciudadanos. Hay que agradecerle a Arcadia Espada su sinceridad criminal y macabra. Espada quiere imponer el deber de abortar cuando no se cumplen sus criterios sobre lo que él considera una vida digna, y el que no obedezca que se prepare para las querellas. O quizá les pongan brazaletes amarillos. Solo queda definir los defectos, enfermedades y discapacidades que según Arcadia Espada deben acarrear la pena capital en cuanto sean diagnosticadas. Por ejemplo, la dislalia. Por ejemplo, la dislalia. Señor Arcadia Espada, nadie es perfecto, usted no lo es, nosotros tampoco lo somos. Así que no sé si usted se autorroga la autoridad moral de decir cuáles son las vidas dignas de ser vividas. Es que es terrorífico, pero fíjate, vamos más allá con el argumento. Lo que ha dicho Arcadia Espada, bueno, es que evidentemente esos padres que han cometido la irresponsabilidad de seguir adelante con ese aborto, perdón, con esa vida humana, que después eso es un coste para las arcas públicas, etcétera, es que es lo mismo que se está utilizando en el argumento de la eutanasia. Es que estamos viendo a los seres humanos por su rentabilidad. Eso es terrorífico. Eso es nazi. Es una visión materialista. Es una visión nazi, y capitalista absolutamente. del ser humano. Totalmente, ¿no? Entonces, tú vales en cuanto que produces. Correcto. En el momento en el que tú dejas de producir, tu vida ya no es digna. Esa aberración es la que se está utilizando, por ejemplo, para defender la eutanasia, uno de los puntos que lleva el PSOE, por supuesto Podemos, y creo recordar que también Ciudadanos en sus programas Ciudadanos electorales. No ha discutido, perdón, Alex, la actual ley del aborto no, en absoluto. del año 2009, que es la ley AIDO, que permite las 16 primeras semanas de embarazo, el aborto libre. Sí, aborto libre. El aborto libre, cosa que Mariano Rajoy se comprometió a derogar. Sí. Y Mariano Rajoy, con mayoría absoluta, el absoluto falso y cobarde, no solo no derogó, sino que hizo mutis por el foro, no hizo absolutamente nada. Pero vuelvo al punto, estamos juzgando el valor de una vida en cuanto si es útil o no es útil, si es productiva o no es productiva. Entonces, claro, y luego, por otro lado, sin embargo, la sociedad parece que tiene una sensibilidad especial, como decíamos antes, con la película de Campeones, con esta serie de personas, de integrarlas, de acogerlas. Al final es una contradicción tremenda, es decir, ¿cómo puedo yo estar a favor de la integración de las personas discapacitadas cuando por otro lado estoy defendiendo la ley del aborto, exacto, que recoge que es perfectamente legal o diciendo el matar a esos, pero ¿qué ocurre? niños claro, que están por venir? Que lo vestimos en la bandera de los derechos y entonces al final el libertinaje, es decir, hacer lo que me da absolutamente la gana es un avance. Entonces el aborto cuando quiera, como yo quiera, es un avance. La eutanasia, cuando quiera, como yo quiera, es un avance. Y eso no es así. La vida humana es sagrada. Si no, nos estamos poniendo, vuelvo a decir, a la altura de los nazis, donde se practicaba la eugenesia y donde se valoraba a cada uno en función de su valía, de sus cualidades. Luego ya si vamos a lo concreto, pues por supuesto si eran de raza aria, un racismo atroz, etcétera, etcétera. Eso es a lo que estamos llegando. Pero mira, es interesante que Risto Mejide, Kiko le respondió muy bien. Lo que pasa es que, bueno, Arcadi, sí. No se puede negar que Risto Mejide tiene bueno, pues más predicamento que Kiko en este caso, pero Kiko tiene el mérito de que en el año 2013 ya denunció la aberración absoluta de Arcadia Espada, que pasó, bueno, por más o menos sin pena ni gloria, y que ahora ha vuelto a sacar por este debate con Risto Mejide. ¿Sabe Alex Navajas quién es Irantxu Varela? Es una periodista, corrígeme, a la que yo sigo en Twitter y... Eso debería preocuparme. Sí, la sigo en Twitter, para enterarme... De por dónde va la última chifladura feminista. Y estoy bastante... Sí, o sea, hago un esfuerzo por leer sus tweets. Ella se define como feminista radical. Sí. Escribe en distintos medios de comunicación, uno de ellos en público. Además hace vídeos para los mismos. Vamos a ver esto, me gustaría que viésemos estas declaraciones de esta periodista feminista Irantxu Varela.
El primer problema que tenemos con la fecha de San Valentín es lo que celebra. Se celebra el sistema heteropatriarcal. ¿Y qué es el sistema heteropatriarcal? Pues ese que te convence de que tú lo que tienes que hacer es buscarte enseguida un señoro que sea más alto que tú, que no va a ser más listo que tú, pero va a ganar más dinero que tú, al que tú tienes que cuidar y a cambio él te va a proteger. Se ha inventado el mito del amor romántico. Es esta idea que nos hace creer que cuando encuentres a esa pareja, tu vida anodina y aburrida, ¿para qué lo vamos a negar? Se va a convertir en un mundo mágico de alegría, ilusión, compañerismo y complicidad. Bueno, señores, pues este es el discurso hegemónico que hay ahora mismo en países como España, el discurso feminista. Parece increíble, ¿verdad? Pero esta señora es una lideresa para muchas jóvenes españolas que el 8 de marzo, el próximo 8 de marzo, van a volver a salir a las calles. No sé muy bien a qué, a luchar contra el heteropatriarcado opresor, a luchar contra la superioridad de los hombres, eso dicen ellas. Hay una igualdad real. Es que esto se aprecia, sobre todo en las empresas se aprecia perfectamente. El que está trabajando ve que no hay ningún tipo... Esto de la brecha salarial, ¿de verdad alguien me puede decir y demostrar con datos que por un mismo puesto de trabajo una empresa paga más a un hombre que a una mujer por el mero hecho de ser él hombre y ella mujer? Esto no es verdad. No. Estas mediciones, por cierto, Alex, son muy tramposas porque se hacen con datos absolutos. Entonces, cuando se hacen con datos absolutos, meten, por ejemplo, muchas mujeres que acaban de tener un hijo, que tienen un segundo hijo y se piden una reducción de jornada. Claro, al pedir la reducción de jornada hay una reducción del propio salario. Eso en términos absolutos, lógicamente, si estableces una comparación entre hombres y mujeres, pues no va a ser igual. Es la nueva lucha de clases, ¿no? Es decir, el marxismo y el comunismo, después de pasar de la lucha de clases tradicional, del burgués opresor contra el proletario oprimido, bueno, pues al ver que eso ya no funciona tanto, porque hay una clase media bastante más amplia, por supuesto que a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, bueno, pues hay que buscar otro tipo de confrontación, y al final llega la confrontación de géneros, el hombre contra la mujer, que luego aparte se confunden los géneros, porque ya no solamente somos hombres y mujeres, sino que hay todo tipo de géneros, todo tipo de sexos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esto es una vuelta de tuerca más, es una batalla ideológica y cultural propia de nuestro tiempo. Fíjate, a mí me llama la atención el tema heteropatriarcal, que ahora se usa tanto y que todos hemos oído. Yo recuerdo que, yo creo que hasta hace un par de años o tres, creo que no lo había oído nunca, porque es un término que ya lleva alarmándose mucho tiempo en los ambientes de izquierda, pero que no era conocido por el gran público. Entonces, yo me acuerdo que hace como 2 o 3 años lo conocí por un tuit de Íñigo Rejón. Leí la palabra heteropatriarcado y yo cuando lo vi dije, bueno, esto es de coña, o sea, esto evidentemente esta palabra no va a tener el más mínimo éxito ni se va a implantar. Y luego he visto con sorpresa que sí, y luego leyendo muchas veces artículos de personas de Estados Unidos, hablan precisamente del heteropatriarcado, es decir, ya es una palabra que ha cruzado el Atlántico, que seguramente provenga de ahí, ¿no? Al final hay que crear una víctima, en este caso es la mujer, sea la mujer que sea. El hombre tiene que pedir perdón. Hoy había un tuit precisamente muy bueno de uno que decía, vamos a ver, yo no tengo que pedir perdón por ser hombre, yo tendré que pedir perdón si he hecho algo malo, pero no por el hecho de ser hombre. Correcto. Ni todas las mujeres son víctimas. Al final se está alimentando eso, ese discurso del odio, ese victimismo que viene a ser lo que ha sido la lucha de clases tradicional y habitual a lo largo del todo el siglo XX y que tan penosas consecuencias ha traído en nuestra sociedad por una lucha entre sexos. Entonces, efectivamente, como tú decías antes, vamos a ver, punto 1, que creo que hay que dejar claro. Hombres y mujeres no somos iguales. Punto 2, ni siquiera todos los hombres somos iguales, como es evidente. Lo que sí que hay que defender es la igualdad de oportunidades. En eso estamos todos, por supuesto. Nadie en su sano juicio defiende que un hombre cobre más que una mujer por hacer el mismo trabajo. Entonces estamos todos a favor de la igualdad de oportunidades. Pero lo que no estamos a favor es de esa teoría de que no hay diferencias entre el hombre y la mujer, de que es todo exactamente igual y un igualitarismo marxista que no nos conduce más que a un desastre. Alex, abrimos este espacio informativo, la redacción abierta de la tarde, con unas declaraciones del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sobre el cordón sanitario. Ahora él está tratando de arrogarse el papel de víctima. Por un lado dice que es víctima de los separatistas y por otro de las derechas trifálicas, ¿no? El PP, Ciudadanos y también Vox.
cuando salieron a la calle en la Plaza de Colón de Madrid hace ya 9 días. Vamos a ver, por favor, las declaraciones de Sánchez esta misma mañana en la presentación de la precampaña del Partido Socialista, que recordemos, han usado un eslogan que previamente ya había sido utilizado por Vox. Hemos protagonizado muchos de los grandes avances y conquistas sociales a lo largo de estos 40 años. Y hay algunos que nos quieren poner un cordón sanitario. Pues lo siento, pero ningún cordón sanitario va a resistir ni la voluntad de la mayoría de este país, ni las ganas de avanzar y transformar nuestro país. Cuanto menos cabría calificar a Pedro Sánchez de optimista. Pero ¿qué cordón sanitario? Si los que han promovido siempre los cordones sanitarios han sido la izquierda, primero contra el Partido Popular, ahora, en este caso, contra Vox, al que se tilda de extrema derecha, grupo fascista, franquista. Y el Pacto del Tinel. El Pacto del Tinel. Al que se suscribió el PSC, por ejemplo. Claro, y aquí, por supuesto, y Podemos sí que es un partido absolutamente democrático. Podemos es un partido democrático, moderado. PDK y RC, que son los también, que le llevaron a la Moncloa, cuyos líderes están ahora mismo en el Supremo. O sea, cuando escuchas al señor Torra hablando de los radicales de Vox, pero vamos a ver, pero señor Torra, usted, no recuerdo, no ya las declaraciones que hizo de definir a los españoles como bestias, etcétera, etcétera, y con un bache en el ADN y todo, o sea, unas declaraciones absolutamente racistas. Pero el señor Torra, que está intentando romper España, que está contra el Estado de Derecho y dice que los extremistas son los otros. Entonces, el señor Pedro Sánchez sabe que necesita jugar el papel de víctima, porque la responsabilidad en lo que ha hecho es tan grande, dándole a los separatistas, a los podemistas y a los batasunos todo lo que han pedido con tal de mantenerse en la Moncloa, para luego poder escribir en su libro que la primera decisión fue la de cambiar el colchón. Tremendo eso, ¿eh? Decían también antes en las redes, bueno, pues que efectivamente eso parecía una noticia pues sacada del Mundo Today o de algún tipo de medio de comunicación cómico. Quizás sea lo más interesante que pueda decirnos Pedro Sánchez del punto de vista intelectual, es que no ha adoptado ninguna medida, en fin, desde la Moncloa que pueda ser recordada por los españoles. Todo lo que ha hecho Pedro Sánchez es a merced de sus socios separatistas catalanes, de sus socios separatistas vascos, PNV, que por cierto sí apoyó los presupuestos hasta el final, y los señores de Bildu, los representantes de los terroristas de la banda ETA. Ese ha sido el paso de Pedro Sánchez por la Moncloa. 8 meses y medio, va a hacer 9, hasta que el próximo 5 de marzo disuelva el Congreso de los Diputados y convoque elecciones. Ale Navajas, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Te esperamos la semana que viene? Encantado, claro que sí. Pues recogemos el guante a Ale Navajas, seguramente le vemos el próximo martes. A la vuelta de la publicidad, a quien vamos a ver es a Xavier Horcajo, no se lo pierdan. Como ven, una situación completamente diferente a la que nos dibujaba nuestro presidente hace poco más de 2 años. Vamos a tener 4 años por delante de crecimiento, de empleo, de más políticas sociales y de apoyo a quien pueda tener dificultades. De apoyo, no de recortes, no de decretazos, de apoyo. Con la nueva reforma de las pensiones del gobierno vamos a tener que buscar trabajo desde la casa. Se incorpora a la mesa de la redacción abierta Xavier Horcajo, muy bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Muy bien. Pues con Xavier vamos a hablar del paro. Se preguntarán ustedes, ¿por qué del paro? Bueno, vamos a hacer un histórico desde el año 2006, que es realmente remontarse mucho tiempo atrás. Apenas José Luis Rodríguez Zapatero lleva 2 años en el Palacio de la Moncloa. Hoy, febrero de 2019, estamos en 3,3 millones de desempleados. Xavier, es el 15,45%. 14. El 14, perdón. 15,45. 15, sí. 15,45% de la población. Desde el año 2013, ya con Rajoy en la Moncloa, ese es el punto álgido de desempleados en España, más de 4 millones. Hablamos del año 2013. En ese momento se aprueba la reforma
laboral se aplica a finales del 12 y se empieza a aplicar en el 13, y eso es lo bueno. Vamos a ver, ¿qué ocurre aquí? Aquí ocurre que el señor Pedro Sánchez ha decidido que, como le quedan 2 meses activos y vivos con iniciativas legislativas, va a llevar a la Cámara, mejor dicho, a su Diputación Permanente, que es la que quedará en funciones, va a llevar una contrarreforma laboral. Es decir, vamos a volar la reforma de Rajoy del 2012. ¿Y cómo la vamos a volar? Pues con una contrarreforma laboral. Esa contrarreforma laboral va a ser un obstáculo para la recuperación del empleo en unos momentos como estos, en los que el viento de cola de la economía española parece que ha terminado. Parece que, o por lo menos no es tan fuerte. Xavier, me dicen que ya tenemos el gráfico que Veámoslo. querías que viésemos. Veámoslo. A ver si puedo verlo, Raquel. Bueno, entonces, a lo que íbamos. Yo no sé si lo conseguirá, porque no es procedimentalmente lo más adecuado que se aproveche el momento de la Diputación Permanente. Tampoco sé si obtendrá el voto de los 32 que dan la mayoría en esa Diputación Permanente, pero sí sé lo que ven ustedes ahí. 2006 arranca la crisis. Momento más fuerte de la crisis del paro, 24,55% de la población activa. 1/3 de la población activa está en el paro, en la crisis que tuvimos en los años... Con Felipe González. Sí, eso es. Luego llegamos a los momentos de mayor, digamos, efectividad de las políticas de empleo, hasta que llega la siguiente crisis, que va haciendo subir los desempleados, hasta que en el momento en el que la reforma laboral entra en activo, tenemos un 26,9% de españoles en el paro. Es un momento terrible. A partir de la aplicación de la reforma laboral es cuando se inicia la bajada que ven ustedes, hasta llevarnos a los últimos datos del mes de enero, del mes pasado, que dicen esto que comentabas tú antes. Bueno, pues la bajada de eso se debe a algo. ¿A qué? A la reforma laboral. La reforma laboral ha sido un gran aliado, sobre todo porque ha reducido los miedos a contratar que tenían los empresarios. Los empresarios estaban acostumbrados a mucha rigidez, a unos costes de contratación muy elevados, y cuando esto se liberalizó un poquito, porque siempre hubo críticos que decían que no habíamos ido hasta donde la Unión Europea recomendaba, pero así que se vieron las condiciones, el mercado lo aprovechó y drenó desempleados. Dimos empleo a muchos. Otra cosa son las condiciones de desempleo, porque no eran las mejores, eran manifiestamente mejorables. ¿Qué pretende ahora Pedro Sánchez? Lo que pretende es desarticular 2 puntos clave de la reforma, que son aquellos que le reclaman los sindicatos. ¿Por qué? Porque quiere hacer electoralismo con los sindicatos, ni más ni menos. El primero, la reforma laboral decía que los convenios sectoriales debían dejar paso a los acuerdos empresa por empresa, lo cual dice, bueno, vamos a hacer un traje un poco más a medida, porque si le va bien a mi competidor de mi mismo sector, no necesariamente me tiene que ir bien a mí. Por lo tanto, permitía desvincular de los convenios sectoriales los acuerdos de incrementos de salarios de una empresa. Bueno, y lo segundo, sepan ustedes que históricamente en este país, cuando no se llegaba a un acuerdo empresarios-trabajadores y se negociaba por segmentos, por sectores, entonces quedaba vigente el acuerdo anterior. Y eso llegó hasta tener nombre, se llama la ultraactividad. Eso lo tumbó la reforma laboral. Oiga, le puso un tiempo y si no se ha llegado a acuerdo no se aplica el anterior. Bueno, eso tampoco les gusta a los sindicatos, y ahí parece que Sánchez también va a ser pues condescendiente con ellos, a ver si consigue ganar votos de cara a las elecciones generales. Todo esto es jugar con fuego, porque en ello va el que seamos capaces de ofrecer alternativas al tremendo desempleo. Tú hablabas 3.300.000, son muchísimos desempleados todavía. Hay cosas que no nos podemos permitir, y desde luego es un hecho cierto que la relajación de las formalidades de contratación ha servido para que algunos empresarios se animen. Si ahora generas incertidumbre, si ahora les dices a sus empresarios, bueno, pues lo que se reformó se va a contrarreformar, uy, ¿sabes qué? Yo me quedo quieto parado y no contrato, no sea acaso que volvamos a lo de antes, y eso significa pagar muy caro un despido o pagar muy caro una contratación. Eso es lo que lleva de malo esa contrarreforma de Pedro Sánchez, que a él le da igual, pero a los que analizamos con mucho interés los datos del paro nos preocupa, y nos preocupa muchísimo. Porque tengan ustedes en cuenta
que de esas decisiones va el que podamos ofrecer, siquiera, aunque sea malo, algo de empleo a la sociedad española. Yo creo que lo hemos contado bastante bien, y de cómo esa contratación es todavía muy necesaria. Y cómo... Xavier, perdona que te interrumpa. Una de las razones que pueden explicar el alto, por así siendo un alto porcentaje de desempleo en España, es el hecho de que los empresarios asuman costes altos para la contratación. Sin duda alguna, sin duda alguna. Ese es un elemento central, pero también la rigidez a la hora de liberarse de fuerza de trabajo cuando vienen mal dadas. Hay sectores cíclicos, estoy pensando en el papel es un sector que va 5 años bien y 5 años mal. Si a mí me obligan a no poder utilizar esas normas de contratación en beneficio de mi empresa, pues yo no contrataré tanto. Eso es lo que pasa cuando estiras esto al punto. Además, tengo que decir algo. Ya sabéis que hay quien opina que lo mejor que hizo Rajoy fue su reforma laboral. Bueno, otros creen que se quedó corto, otros que fue demasiado allá. Bien, lo cierto y verdad es que han pasado ya muchos años, desde aquel 2012, cuando se aprobó, y los tribunales de justicia, que es donde uno lleva los agravios que le produce una ley, los tribunales de justicia han rectificado bien poquito de aquello que fue la reforma laboral. Lo han intentado, pero los tribunales de justicia han dado la razón a los pilares esenciales de esa reforma laboral. Si acaso han retocado un poquito las condiciones de acceso a los ERES, haciéndolas más permisivas de lo que la reforma laboral en su origen tenía previsto. Pero bien poco han tocado de lo que son las grandes ideas, las ideas fuerza de esa reforma laboral, que yo quiero reivindicar como algo que nos ha hecho un bien colectivo a todos. Ahora, claro, cuando los que nos gobiernan o los que aspiran a gobernarnos tienen por encima del interés general el interés particular y quieren que les voten la gente de los sindicatos tradicionales, pues entonces ya, chicos, estamos en una cosa distinta al interés general. Xavier Horcajo, muchísimas gracias. Otro día, por cierto, y recojo el guante, podremos hablar a fondo sobre el papel que han desempeñado los sindicatos, precisamente, traicionando a los trabajadores y poniéndose de rodillas con el poder a cambio de dinero y de subvenciones. Otro día lo vamos a analizar, Xavier. Cuando tú quieras. Nos vamos a ir hasta el Senado. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, está compareciendo. Hoy es la última ocasión en la que Sánchez, como presidente del Gobierno, acude a la Cámara Alta. Ya tenemos señal en directo con el Senado. Ustedes, con esta medida y con este posicionamiento, presentan su ADN propio, y es que ustedes no creen en las libertades, el no a las libertades, y más claro, el agua. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora González García. Para contestar la interpelación en nombre del Gobierno, tiene la palabra la señora ministra de Educación y Formación Profesional. Sí, muchas gracias, señor vicepresidente, señorías. Señora González, ha ido usted tan al extremo que resulta absolutamente falaz. Es decir, contra pronósticos, realidades. El proyecto de ley está presentado y a la vista. Y quiero saludar a los representantes de la escuela concertada, con los que me he encontrado ya algunas veces, porque usted tiene una interesante forma de defender a la enseñanza concertada. Fíjese usted, la Mesa Sectorial de la Enseñanza Concertada se crea en el año 2013 y, curiosamente, ustedes, de forma altisonante, la incorporan al sistema educativo español. En los 5 años siguientes en los que gobernó el Partido Popular, jamás esa mesa llegó a constituirse. Este Gobierno lleva 8 meses y medio y nos hemos reunido con la mesa de la concertada ya 2 veces. Curiosa manera tienen ustedes de defender la concertada, señora, porque las organizaciones de los titulares de la educación concertada llevan demandando un incremento de la financiación, que no vamos a decir si es infrafinanciación o no es infrafinanciación, no vamos a prejuzgarlo, pero lo llevan pidiendo varios años. ¿Sabe usted con qué respuesta? Nula por parte de su Gobierno durante los 7 años. Esto habrá que considerarlo también, ¿verdad?
hechos. Era Isabel Celaá, ministra portavoz del Gobierno, la que estaba hablando ahora mismo en la tribuna del Senado de la Cámara Alta y no Pedro Sánchez, pero minutos antes lo había estado haciendo el presidente del Gobierno. Es la última vez que va a asistir al Senado, esperemos, en calidad de presidente del Gobierno. Se incorpora a la mesa de la redacción abierta Pedro Corral, que es concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid. Muy bienvenido. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Pedro Corral ha escrito el siguiente libro, lo están viendo ustedes aquí, ahora en un primer plano. Se titula esto, No estaba en mi libro de la guerra civil. Pedro Corral lo conocen porque en el Ayuntamiento de Madrid ha dado la batalla a propósito de la ley de la memoria histórica. Carmena, Podemos y en general toda la izquierda, desde que Zapatero llegase al poder en el año 2004, pues ha estado machaconamente reescribiendo la historia de España, especialmente de la guerra civil y posteriormente también del franquismo. Pocos son los políticos ahora mismo que se atreven a dar la batalla cultural, ideológica, sobre este asunto tan espinoso. El señor Mariano Rajoy, cuando ganó las elecciones en el año 2011 con mayoría absoluta, llevaba en su programa derogar la ley de la memoria histórica. Eso lo incumplió el señor Rajoy, no lo hizo, y es una de las razones, un ejemplo más, que explican el por qué la izquierda goza de esta hegemonía cultural, de que sus postulados pues se hayan impuesto con absoluta comodidad. Cuando el adversario no comparece, pues ha ganado la batalla. Por incomparecencia. Exactamente. Claro. Bueno, yo la verdad es que no sé qué le pasaría por la cabeza al señor Rajoy cuando llegó al gobierno. Hay que pensar también en esos 30.000 millones de euros que dejó Zapatero de agujero debajo de la alfombra. Bueno, la verdad es que posiblemente habría otras prioridades. Pero es verdad que la ley de memoria histórica se ha convertido en un torpedo de flotación a la España constitucional, ¿no? Al espíritu de concordia y reconciliación que los protagonistas de la guerra civil, los que habían vivido, protagonizado y sufrido la guerra civil, acordaron en los años 70, ¿no? Pasar página, volver a escribir la historia de España mirando al futuro. Y bueno, la verdad es que todo eso se ha puesto en cuestión a través de la ley de memoria histórica, ¿no? Bueno, hemos intentado dar la batalla en el ayuntamiento, primero con Esperanza Aguirre, luego con José Luis Martínez Almeida desde el Grupo Popular, y bien, se ha visto pues sobre todo las carencias históricas que esta izquierda, que quiere sentar lecciones sobre todo, pues tiene a propósito de nuestro pasado, ¿no? Señor Corral, ¿qué asuntos están en este libro titulado Eso no estaba en mi libro de la guerra civil? ¿Qué asuntos se recogen aquí que no esté en la versión oficial que pues desde los partidos de la izquierda nos están tratando de imponer? Hay capítulos dedicados a los desertores de las brigadas internacionales. Fueron unos, según mis cálculos, unos 5.000 voluntarios llegados a España que luego hicieron todo lo posible por escapar. Ya saben que les retenían el pasaporte, les decían que saldrían de España con los pies por delante porque ya llevarían el compromiso como voluntarios, lo deberían llevar hasta el final de la contienda, ¿no? Bueno, pues hubo deserciones, hubo automutilaciones, por supuesto hubo purgas en las propias brigadas. Otro capítulo está dedicado al abanderado de la República, un militar, el capitán Pedro Mohino. A ver si podemos ver imágenes, la foto de ese abanderado de la Segunda República, el día en el que se proclamaba la Segunda República, 14 de abril de 1931, en la Puerta del Sol de Madrid. Aquella era la sede del gobierno, ¿no? Sí, era el Ministerio de la Gobernación, y el capitán Mohino fue el que hizo la bandera, republicana. Ese es el capitán Mohino, subido a un taxi, rodeado de una multitud que salió a celebrar la proclamación de la República, pero paradójicamente 5 años después el capitán Pedro Mohino, un militar republicano de la primera hora, será fusilado en la explanada de la Escuela de Arquitectura de la Ciudad Universitaria el 24 de agosto de 1936, después de haberse sublevado con su unidad, un batallón de zapadores minadores con sede en Alcalá de Henares, haberse sublevado contra el gobierno. Fue objeto de un juicio sumarísimo. Él apeló a su espíritu republicano, recordando esa jornada histórica del año 31, pero no le sirvió de nada la ejecución. Yo he encontrado incluso la orden de inhumación del capitán Pedro Mohino
en los archivos del cementerio de la Almudena, en una sepultura de caridad, puesto que nadie reclamó su cadáver. Es una figura trágica de la esperanza que despertó la República y de la tragedia en la que terminó, incluso traicionando la izquierda a aquellos republicanos de la primera hora que habían pensado en aquel régimen como una esperanza de libertad, de bienestar y de orden para España, ¿no? Iba a ser precisamente, señor Corral, mi siguiente pregunta. El caso de Pedro Moïdo, bueno, es trágico porque acaba siendo fusilado un mes después del alzamiento nacional del 18 de julio, usted lo ha explicado, en la explanada de la Facultad de Arquitectura en la Ciudad Universitaria de Madrid. Los padres espirituales de la República, los de la primera hora, los que recibieron con entusiasmo el cambio de régimen, la caída de la monarquía y la proclamación de la Segunda República el 14 de abril. Ortega y Gasset, Gregorio Marañón, precisamente, Pérez de Ayala, es uno de los más destacados. Claro, lo más curioso es que son sus hijos los que militarán después en el bando franquista durante la guerra. Harán la guerra con el bando nacional. Es verdad que la República trajo un aliento de esperanza, de cambio, de regeneración de un régimen, el de la Restauración, que ya se caía a pedazos, pero verdaderamente la República, como se suele decir, entre todos la mataron y ella sola se murió, ¿no? Un poco, bueno, pues hay que recordar que hubo 5 insurrecciones anarquistas, hubo 2 golpes militares, el del 32 y el del 36, hubo un golpe revolucionario de las izquierdas en el año 34, bueno, ¿para qué vamos a hablar de estados de alarma, de estados de guerra? En fin, fue una época convulsa en la que se devoró la esperanza de muchísimos españoles que pusieron en un régimen que podría haber dado solución a muchos problemas que existían en la España de entonces, de retraso, de injusticia, de desigualdad, pero que las frustró y las decepcionó, ¿no? No sé si le recuerda también, sería propicio recordar al comandante Franco, piloto de avión, hermano de Francisco Franco. Al principio él se había declarado republicano, luego una vez que estalla la él guerra civil... Claro, tiene un papel muy relevante en la sublevación de Cuatro Vientos contra la monarquía, que es más o menos pareja a la sublevación de Jaca, ¿no? Él es diputado de la Esquerra Republicana de Cataluña en la primera legislatura, que eso es un dato muy curioso. El caso es que cuando estalla la guerra, yo creo que él está en Washington y quiere volver, y los militares que están con Franco en la Junta de Defensa Nacional le dicen a Franco que ni hablar, que no van a aceptar que su hermano, que es republicano, que ha sido diputado de la Esquerra, vaya a unirse a ellos, ¿no? Al final Franco le trae para acá, le trae a España, le da el puesto de jefe de la base de hidroaviones de Pollensa, y en el año 38 desaparece con su tripulación a bordo de un hidroavión italiano en una operación sobre el Mediterráneo. Decían que iba a bombardear Barcelona y no llegó nunca a destino. En el libro trato también de un primo hermano de Franco, de Francisco Franco, que es Ricardo de la Puente Bahamonde, que es fusilado en Ceuta el 4 de agosto del 36 por haber resistido al golpe en el aeródromo de Tetuán del que era jefe. Ricardo de la Puente Bahamonde es jefe de las Fuerzas Aéreas de África y se resiste al golpe. Prácticamente rinde el aeródromo entre 24 y 48 horas antes de que aterrice en ese mismo aeródromo el Dragón Rapid con Franco, que viene de Casablanca. Lo que he tenido ha sido la generosidad de la familia de la Puente, que me ha permitido publicar un inédito de inmenso valor, que es el testamento, digamos, militar de Ricardo de la Puente, escrito en la cárcel días antes de su ejecución, en la que escalofriantemente él no pide perdón o pide clemencia a su primo Francisco Franco, sino lo que hace es reafirmarse en lo que hizo. Fue cumplir las órdenes recibidas del gobierno republicano de aguantar en el aeródromo de Tetuán a los sublevados. Bueno, la verdad es que es un testimonio muy impresionante de una persona que acata las órdenes y que las cumple hasta el final, ¿no? hasta perder la vida por ello. Muchos escritos sobre el Madrid rojo, ¿no? Sobre todo lo que acontece en la capital de España poco después de que Franco se alce, el 18 de julio del 36. El Félix Slayer, que era diplomático,
estaba en la legación de Noruega, por cierto, muy cerca de aquí, lo que hoy es un hotel en la calle José Abascal. Eso es, El señor 27 Slayer y número 25. escribe un libro memorable que es Diplomático en el Madrid Rojo, en el Madrid Republicano. Se ha traducido a un montón de idiomas, por cierto. Ese libro es un testimonio de primera mano de las atrocidades que se cometían. Yo creo que la autoridad republicana había desaparecido, las milicias. Ahí lo tenemos. Este es Félix Slayer, estamos viendo en esas imágenes. Sí, señor, la autoridad republicana con un había... mostacho decimonónico muy... Él vendía y era inventor de maquinaria agrícola. Tenía una firma en la calle Príncipe, número 7, que es donde el Partido Popular hace un año quiso que se colocara una placa para recordarle. No pudo ser, la izquierda, ahora Madrid, el partido de Carmena y el PSOE se opusieron a este homenaje y bueno, el comisionado va a poner ahora una placa en la antigua sede de la Embajada de Noruega, donde muy bien has dicho tú, Javier, en José Abascal 27, pero nosotros queríamos que verdaderamente fuera un pronunciamiento de un pleno municipal como el de Chamberí a favor de rendir homenaje a esta gran figura, ¿no? Una persona que más allá de partidismos lo que hizo fue una labor humanitaria de primera magnitud, ¿no? ¿Cuántas personas llegaron a ser acogidas 900 personas en la delegación. Él además, bueno, pues con ese carácter germánico, tuvo una organización impresionante para que no faltara de nada. Yo recordaba ayer en el programa de El Gato al Agua con Javier Esparza que el establo, había conseguido crear un establo con vacas en los garajes de las dos casas para que los niños, los 120 niños ahí refugiados, tuvieran leche. Y la verdad es que son de estos personajes, y da igual ya además su inscripción política. Melchor Rodríguez, que es anarquista, el caso reciente que hemos descubierto, el Grupo Popular, por cierto, de Marcial Lafuente Estefanía. Esto, Javier, quiero que los espectadores se hagan una idea de lo que supone esto. Carmena rinde homenaje a la corporación de Chamartín de la Rosa durante la Guerra Civil y coloca una placa en la Junta Municipal de Chamartín a esta corporación democrática. Bueno, nosotros empezamos a estudiar quiénes eran los miembros de esa corporación y descubrimos que esta corporación democrática tenía la checa en los sótanos del propio Ayuntamiento de Chamartín de la Rosa, en la calle Bravo Murillo, lo que se llama la Casa Rosada, que es la actual Junta Municipal de Tetuán. Pues cuando se celebraban los plenos seguramente se estarían oyendo los gritos de las personas torturadas en los sótanos de ese ayuntamiento. Y a esta corporación democrática es a la que Carmena ha rendido homenaje. Entonces, nosotros, investigando quiénes eran los miembros de esta corporación, sorprendentemente encontramos un nombre que es, vamos, más que popular. Marcial Lafuente Estefanía, el autor de las novelas del oeste, que vende 6 millones de libros durante décadas. Eso yo creo que nuestros padres, nuestros abuelos, yo de pequeño, cualquiera de pequeño ha tenido una novela de Marcial Lafuente Estefanía en sus manos. Bueno, pues Marcial Lafuente Estefanía era concejal de la CNT y se dedicaban nada más y nada menos que a sacar de la checa de sus compañeros en el Ayuntamiento de Chamartín de la Rosa a los detenidos derechistas. Y tenemos testimonios en su consejo de guerra, porque los franquistas luego le abren consejo de guerra por haber sido concejal de la CNT, por haber sido comisario político de batallón en el Ejército de Extremadura, en la Comandancia General de Artillería con sede en Los Llévenes, en Toledo. Pues Marcial Lafuente se dedicó toda la guerra a salvar la vida de personas amenazadas y perseguidas por su propio bando. Es impresionante. Y hemos arrancado del Grupo Socialista, del Grupo de Carmena, el compromiso de un reconocimiento de esta ciudad a una persona tan valiente que se jugó la vida por la vida de sus adversarios. Verdaderamente unos ejemplos que son los que merece la pena de toda esta barbaridad que fue la guerra, la represión de posguerra. Verdaderamente el ejemplo con el que nos tenemos que quedar es con estas personas. Verdaderamente, ¿para qué queremos recordar a corporaciones que luego se adivina, como los de Hortaleza, que jugaron un papel destacadísimo en seleccionar a quién había que asesinar en su pueblo? Es que esto es lo que estamos reconociendo hoy en Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid. Quieren ponerle un monumento a más de 300 chequistas en la Almudena. Y cuando les hemos pedido, miren, los que fueron fusilados por Franco, que fueron 3.000,
Vale que pongamos un monumento recordando a las víctimas de la represión franquista, pero queremos que se recuerden también a los más de 8.000 asesinados en Madrid en solo 4 meses en el año 36. Bueno, pues no es mucho pedir, yo creo que no es mucho pedir. Nos dicen que somos equidistantes. No, mire, no es equidistancia, es ecuanimidad. Es intentar que esto que sucedió hace 80 años, que fue terrible, que dejó unas heridas tremendas en la sociedad española, verdaderamente de todo eso solo logremos sacar una enorme, gran lección para el futuro. Nunca más el odio entre españoles. Y lo que hay que verdaderamente homenajear y reconocer es a estas personas valientes que se jugaron la vida por minimizar la barbaridad de esa guerra civil. Señor Corral, hace unos años, en el año 2014 precisamente, se erigía en Madrid una estatua en homenaje a Blas de Lezo, al gran marino vasco, héroe por la defensa de Cartagena de Indias frente a los ingleses que atacaban en una superioridad, yo creo, de 3 o 4 contra 1. Eso es. Todo esto se hizo por suscripción popular. Ahora hemos conocido también que los últimos de Filipinas, los héroes de 1898, los héroes del fuerte de Valer, la iglesia de Valer, también van a tener su estatua en Madrid. Lo vamos a ver y vamos a analizarlo todo ello a la vuelta de la publicidad. No se vayan. Muy bien. Seguimos en la reacción abierta con Pedro Corral, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid. Hablamos, antes de la publicidad, de la estatua de Blas de Lezo, que está en la Plaza de Colón, una estatua preciosa, imponente, inmensa. También va a tener una estatua, por fin, los últimos de Filipinas, los héroes de Valer que defendieron el Imperio Español, nuestra última plaza asiática, en 1898, que también fue el mismo año en el que perdimos Cuba. Bueno, debo decir lo primero de todo que el autor de la estatua de los héroes de Filipinas, de los últimos de Filipinas, va a ser el mismo que hizo la estatua de Blas de Lezo, que pues es Salvador Amaya. Entonces tenemos una garantía. Preciosa. El boceto sobre el que está trabajando Salvador es de Ferrer Dalmau, lo cual es otra muy buena garantía. Y yo quiero recordar a 2 personas por su compromiso con el proyecto de Blas de Lezo. Uno es Íñigo Paredes Camuñas, que fue el que promovió la asociación Monumento Blas de Lezo, que es la asociación que nos propone al Ayuntamiento con Ana Botella la posibilidad de erigir esta estatua al héroe de Cartagena de Indias, y verdaderamente sin cuyo concurso esto no habría podido ser. También Germán Terz, que apoyó el proyecto desde el principio y que mediáticamente hizo además una grandísima labor para que se diera a conocer. Lo que sí te quiero decir y además destacar es que el proyecto de Blas de Lezo fue un proyecto de todo el ayuntamiento, con el apoyo de todos los grupos. Hicimos una comisión en la que participaron la Real Academia Española, la Real Academia de Bellas Artes, la Real Academia de Historia, el Instituto de Estudios Madrileños, los 4 grupos políticos de entonces en el ayuntamiento, UPyD, Izquierda Unida, el PSOE y Partido Popular. Esto no era un proyecto del Partido Popular, esto era un proyecto de la ciudad de Madrid en honor a uno de los grandes héroes nacionales, un vasco español de pasajes, Blas de Lezo, que gracias a su gesta en Cartagena de Indias logró que en Iberoamérica, que en América se siguiera hablando español, ¿no? Y bueno, todos conocemos lo de Vernon, lo del general Walter, no, general Vernon, perdona, es que me confundo con Vernon Walter, perdóname. Los ingleses además habían acuñado una moneda celebrando la inminente victoria en la Plaza Española de Cartagena de Indias. Vendieron la piel del oso antes de matarlo. No sabían que enfrente tenían al marino vasco Blas de Lezo. Fíjate tú la lección de la leyenda negra, ¿no? ¿Quién defendió Cartagena de Indias también? Bueno, pues indígenas colombianos que dieron la batalla junto con los españoles por la defensa de su ciudad y de su tierra, ¿no? En 1898 en Cuba también había negros defendiendo que Cuba siguiese perteneciendo al Imperio Español. Ahí está. Y no quedase arrebatado al Imperio americano. Es una pena porque del concurso, del proyecto de los últimos de Filipinas había oído hablar ya hace muchos años y por lo menos 2 años, de 2 años a esta parte, y parece que ya, ya se ha alumbrado la posibilidad de ponerlo en marcha, ¿no? Esta imagen, señor Corral, cuando ya se rinden
los españoles, los Esta es tagalos... la película de 1945, ¿no? Efectivamente, Sí, los tagalos homenajean a esos héroes españoles que han resistido al final, sin medicinas, sin prácticamente alimentos, sin prácticamente agua. Yo creo que... Y los que tagalos merece reconocen la valentía Sí. de esos soldados españoles que estaban en la otra punta del mundo y que no se Eso creían que, que la monarquía española se había rendido y había entregado ¿Verdad? Filipinas a los autóctonos. Sí, sí. La verdad es que merece la pena el reconocimiento de estas gestas. Es verdad que la historia de España tiene mucho más que eso, que sus proezas militares. Tiene sus grandes pioneros, sus descubridores, sus científicos, sus literatos, por supuesto, pero verdaderamente esto enorgullece a cualquiera, ¿no? Saber que formas parte de una nación que ha escrito estas páginas de valor, de heroísmo, por encima de cualquier otra consideración, ¿no? Y que hay que reconocerlas y destacarlas sin ningún complejo, ¿no? Porque, bueno, yo creo que hay muchísimas naciones que seguramente tendrían envidia de tener estas páginas en su historia, ¿no? Y nosotros no sé por qué nos dedicamos a arrancar precisamente estas páginas pensando, no, pues esto es una cosa de no sé cómo decirte, de extremistas, de ultranacionalistas, ¿no? Mire, esto es una cosa de reconocer nuestro pasado y de que está ahí, que no se puede borrar y que todo lo contrario, que podemos todavía aprender muchas lecciones de ello, ¿no? El hecho de que hayamos tardado tanto tiempo en ver una estatua para Blas de Lezo en Madrid o ahora para los últimos de Filipinas, no, la esto verdad es que hemos sido los principales entusiastas nosotros, los españoles, Sí. de la leyenda negra. No la creamos nosotros, lo crearon Eso es. los enemigos del Imperio Español, los Ha habido- los holandeses, pero la hemos asumido y comprado con absoluto Pero entusiasmo. yo no sé si estarás de acuerdo, Javier, ha habido también cierto complejo a pensar que, bueno, si reivindicas estas páginas, la verdad es que, joder, te pareces al franquismo, ¿no? Te parece que estás aquí haciendo una resurrección de esa épica franquista del imperio y de tal. No, si es que aquí no se trata de ser mejor nación que otra, ¿no? De tener una mirada hacia nuestro pasado serena, tranquila, en la que, ya te digo, en la que no nos dediquemos a hacer borrones, oye, pues hay claroscuros, hay luces, hay sombras, bueno, pues en las páginas brillantes de gestas humanas, por encima de todo, pues merecen ser recordadas sin ningún complejo, ¿no? Señor Corral, pues muchísimas gracias por estar Ha sido un placer, con Javier. nosotros. Se va a incorporar en un instante Pedro Zapata, analista político. Él es venezolano y por tercera semana consecutiva viene a la mesa de la redacción abierta para tratar de arrojar algo de luz a todo lo que está aconteciendo en Venezuela, un país hermano que está pues secuestrado por la tiranía, la dictadura chavista. Recordemos el título del libro de Pedro Corral, ahí lo están viendo todos ustedes. Eso no estaba en mi libro de la guerra civil. Se lo recomendamos de verdad, encarecidamente. Muchas gracias, Ahí Javier. ahí está, de la editorial Almozara. Ya lo pueden todos ustedes adquirir. Ahora viene, como digo, Pedro Zapata, analista político venezolano. Vamos a ver las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sabemos que hay una ayuda humanitaria muy importante en Colombia y el chavismo, el presidente Nicolás Maduro, está haciendo todo lo posible por tratar de que esa ayuda, ese contingente, no atraviese la frontera entre Colombia y Venezuela. Esto es lo último que ha dicho el presidente americano Donald Trump. You can choose to accept President Guaido's generous offer of amnesty to live your life in peace with your families and your countrymen. President Guaido does not seek retribution against you, and neither do we. But you must not follow Maduro's orders to block humanitarian aid, and you must not threaten any form of violence against peaceful protests. Donald Trump, sin duda, América ha cambiado mucho en los últimos años. En Estados Unidos, pues cambió la administración Obama por la administración Donald Trump. En Brasil, Bolsonaro es el nuevo presidente. En Argentina, Macri ponía fin a esa, no diría yo, no lo calificaría de dictadura, pero ese populismo argentino de la familia Kirchner. Muchas cosas han cambiado en Sudamérica. Venezuela está agonizando el régimen chavista. Son cada vez más los analistas políticos que creen, de verdad muy optimistas, que por fin Nicolás Maduro va a hincar la rodilla y que
el pueblo venezolano va a ser liberado. Juan Guaidó, para nosotros, sin duda, el presidente legítimo ahora mismo de Venezuela, es la figura que va a liderar esa transición. Ya está con nosotros en la mesa de la reacción abierta Pedro Zapata, analista político. Pedro, muy bienvenido. Muchas gracias, Javier. Bueno, en primer lugar, ¿qué te parecen las palabras de Donald Trump y la decisión de enviar 300 soldados a Colombia, en teoría, para ayudar a que esa ayuda humanitaria traspase la frontera de Colombia con Venezuela y pueda por fin llegar al pueblo venezolano que tanto la necesita? Bueno, a ver, son 300 soldados. No, yo no lo tomaría con suspicacia el tema de que sean soldados que van a estar en Colombia para ayudar a pasar la ayuda humanitaria, porque es solo para eso. Tú ten en cuenta que, por ejemplo, cuando el caso de la Operación Causa Justa en Panamá, cuando sacaron a Noriega del poder, hicieron falta 20.000 soldados. Entonces no es ni siquiera comparable, ¿no? Yo creo que lo más importante a día de hoy es que sin duda entre la ayuda humanitaria a Venezuela, que es absolutamente necesario. Hay 3 puntos clave: Cúcuta, Curazao y el estado de Roraima en Brasil, para que entre la ayuda humanitaria, y esperemos que el día 23 sea el día definitivo para la entrada de esto. Pedro, ¿tú cuánto porcentaje de culpa le das, por ejemplo, al contexto político de Sudamérica, de cómo ha cambiado el tablero geoestratégico, por ejemplo, en Colombia, por ejemplo, en Brasil con Bolsonaro, también en Argentina? Ya el señor Maduro y el chavismo han tenido cada vez menos aliados en Sudamérica y, bueno, el gran aliado sigue siendo Cuba, lógicamente. ¿Cuánta culpa le das, por ejemplo, a que hayan cambiado, por ejemplo, en Brasil, ¿no? El señor Bolsonaro, que es ahora el presidente, ¿respecto a qué? Pues a que ahora mismo esté agonizando el régimen? ¿O le das más bien a lo que está sucediendo internamente, al agotamiento del propio régimen, a que la población venezolana está cada vez más harta y que ya no tiene, como hace unos años, tantos partidarios el propio régimen chavista? Claro, yo creo que independientemente del contexto internacional, que a día de hoy es muy favorable para el cambio en Venezuela y para la libertad de Venezuela, es cierto que el régimen ha sufrido un desgaste importantísimo. Es decir, la situación económica que hemos venido sufriendo en los últimos años, la descomposición a nivel social que ha venido sufriendo el país, indistintamente de lo que ocurriera fuera de sus fronteras, iba a ser inevitable la caída. Lo único que ha hecho el cambio político, digamos, en la región es facilitar que aquellas personas, aquellos actores políticos internos de Venezuela tengan la manera de salir del país a buscar aliados. Y ya estamos hablando no solo que en su momento se hablaba que era la caída de la izquierda frente a la derecha, pero es que ya no estamos hablando de un tema de izquierdas y derechas, estamos hablando de un tema de tiranía frente a libertad. Entonces los países tienen que decidir con qué se posicionan. ¿Se posicionan con la tiranía que asesina o se posicionan con la libertad y la democracia? Ahí se resume el debate definitivamente. Pedro, hay anunciado un gran concierto a final de esta semana. Más de uno. En Venezuela, efectivamente, hay más de uno. El primero de ellos se va a celebrar en Colombia, con motivo de esa ayuda humanitaria que deberá, si Dios quiere, llegar al pueblo venezolano. Y por otro lado, ha replicado el chavismo, el presidente Nicolás Maduro va a organizar en la ciudad de Cúcuta, prácticamente en la frontera con Colombia, un concierto. ¿Con qué objetivo? A ver, Cúcuta está del lado colombiano de la frontera y en principio el concierto original que va a tener lugar es organizado, entre otras personas, por el empresario Richard Branson y cuenta con artistas venezolanos y artistas internacionales que están buscando apoyar la situación en Venezuela. Creo que lo que quieren recaudar son $100 millones para dar ayuda al pueblo venezolano, y por la contraparte, por parte del gobierno, es hacer un concierto en la población fronteriza frente a Cúcuta, del lado de Venezuela. Sí, correcto, Cúcuta es Colombia. Sí, un poco para demostrar también fuerza, ¿no? Pero lo que es sorprendente es cómo ha cambiado desde la juramentación de Guaidó para acá los hechos políticos en el país. Cuando la oposición venía de un letargo en el que solo reaccionaba ante las acciones del régimen madurista, lo que estamos viendo es todo lo contrario. Ahora mismo la oposición y Guaidó hacen una cosa y sale más atrás a hacer lo mismo o buscar copiar el régimen de Maduro, ¿no? Estamos viendo ahora cómo Maduro ha cambiado la indumentaria, han cambiado el discurso, han cambiado la imagen de los edificios públicos. Ya no se ve la cara de Chávez, no se ve la cara de Maduro, sino que se ven imágenes, pues, por ejemplo, de la Virgen de Coromoto, que es la patrona de Venezuela. O sea, eso da una idea de la desesperación y absoluta, el agotamiento del propio régimen. Absolutamente. La gente ya no está comprando ese discurso de confrontación, porque cuando la gente tiene hambre, cuando a la gente le falta libertad, cuando a la gente le falta trabajo,
La confrontación política no le interesa, lo que le interesa es recuperar la libertad y recuperar el camino para el que puedan, pues, cosas tan sencillas como proveer para su familia, ¿no? Donald Trump, presidente de Estados Unidos, Pedro, ha llamado a los militares venezolanos a desobedecer al presidente Nicolás Maduro. ¿Tú crees que esto va a ser así? Yo creo que más que desobedecer al presidente Maduro, recordemos que el presidente es Juan Guaidó, es decir, lo que les está llamando es a acatar la Constitución y a reconocer al presidente constitucional de Venezuela, que es Juan Guaidó. Y en definitiva, lo que tiene que ocurrir pasa por allí, ¿no? De hecho, no solo el llamado que hizo Trump ayer, sino el día de hoy, Guaidó ha hecho un llamado por nombre y apellido a los militares o miembros del alto mando militar, generales, para que se unan y para que permitan la entrada de la ayuda humanitaria. No es un tema de irse a las armas en contra de Maduro, es un tema de buscar recuperar libertad y, primero lo básico, dar paso a la ayuda humanitaria que es tan necesaria a día de hoy en Venezuela. Pedro, la otra vez yo te preguntaba, la última vez que estuviste en la redacción abierta, sobre la posibilidad de un enfrentamiento civil. ¿Tú esto lo ves posible o crees que después de haber logrado, por ejemplo, que Juan Guaidó haya sido reconocido como presidente legítimo de Venezuela por la mayoría de los países occidentales, que ahora mismo lo mejor sería aguantar y esperar a que el propio régimen caiga por su propio peso, ¿no? Yo creo que, bueno, en definitiva el escenario de un enfrentamiento civil es el menos deseado, ¿no? Eso sin duda. Además porque no sería una guerra civil. Tenemos un lado que es el que está armado, que es el lado del régimen y son las bandas parapoliciales y paramilitares del régimen en contra de la población civil. Entonces no sería un enfrentamiento, sería una carnicería. Y yo creo que en cualquier caso estas personas están apostando, el régimen de Maduro está apostando a atrincherarse y aguantar el mayor tiempo posible y a ellos no le huyen a ese tipo de enfrentamientos, ¿no? Pero yo creo que si a ellos les queda un poco, a que sea un resquicio de dignidad y respeto por el pueblo venezolano, deberían salir del poder para, en definitiva, reducir el costo que a día de hoy estamos hablando que es un costo en vidas humanas. Felipe González, expresidente del gobierno español, pues en los últimos tiempos saben todos ustedes que ha desempeñado una labor muy importante de mediación de verdad, no como hace el señor Zapatero en Venezuela. Felipe González está del lado de la oposición democrática y el expresidente Zapatero se ha puesto prácticamente debajo del paraguas del chavismo, ha estado en todo momento al lado de Maduro. La oposición venezolana tanto es así que habla muy mal de Zapatero, puesto que ha estado, yo creo que blanqueando al régimen chavista en todo momento, en lugar de reclamar de verdad, no unas elecciones, porque unas elecciones supondría legitimar la continuidad del chavismo, sino un fin del régimen. Felipe González esta mañana ha vuelto a hablar precisamente sobre la legitimidad de Maduro. Yo oí al propio ministro de Exteriores en diciembre hablando de que el 10 de enero no aceptarían la asunción de Maduro como presidente de la República. Yo es que le hice entonces una broma. Digo, es ilegítimo desde hace mucho tiempo. Y cada día que dure en el poder habrá miles de venezolanos pagándolo, huyendo de su país. Pero esa es mi posición, lo comprendo. Pedro, ¿por qué crees tú que la oposición venezolana está más cerca de, por ejemplo, un señor como Felipe González, como el presidente también José María Aznar, que del papel que está desempeñando José Luis Rodríguez Zapatero? ¿Por qué están tan descontentos con la labor del último presidente socialista? Javier, yo creo que es una cosa tan sencilla como remitirse a los hechos, ¿no? Además hay que tener en cuenta que Zapatero, a falta de mejores palabras, se ha comportado como un traidor con los políticos venezolanos. Y te voy a explicar por qué. Zapatero se involucra en el conflicto venezolano cuando ocurrió la mediación en la República Dominicana. Él fue invitado por el señor Zambrano, que es un político de un nuevo tiempo, de un partido socialdemócrata de Venezuela. Había una relación estrecha y por eso lo invita a que participe. Y se supone que él venía un poco invitado por la oposición venezolana. Y cuando llega a la mesa de negociación, él se ve básicamente arropado por los hermanos Rodríguez, que ya he hablado de ellos aquí anteriormente, al punto que empezó a casi tomar órdenes de los hermanos Rodríguez, ¿no? Y de hecho en ese diálogo de la República Dominicana fracasó porque los otros actores que estaban involucrados, los otros miembros de la comunidad internacional que allí participaron, se fueron
porque el señor Zapatero, que venía a ser parte de mediador, básicamente lo que hizo fue, digamos, apoyar todas las propuestas que hizo el lado del régimen de Maduro, y lo que ningún miembro de la mesa que allí participaron consideraron que fuera justo o legítimo. Y desde entonces Zapatero lo que ha hecho es insistir en esa posición de lavarle la cara al régimen madurista. Y ya no se trata de un tema político ni de soberanía, estás hablando, volvemos a lo mismo, de una tiranía asesina. Para eso ha quedado el expresidente Zapatero, para lavarle la cara a una tiranía asesina. Son muchos los venezolanos, Pedro, que sueñan en el momento en el que vean a Maduro. Bueno, les gustaría en el fondo que estuviese entre rejas, que respondiese por todos los crímenes que ha cometido, las manifestaciones que vemos habitualmente en Caracas y en otras ciudades de Venezuela, en la que mueren los estudiantes, los manifestantes son reprimidos a balazos por la policía chavista. Digo que muchos añoran y anhelan, mejor dicho, ver a Maduro cogiendo un avión. Yo creo que ese avión sería, lógicamente, destino a La Habana, ¿no? A Cuba, que sería el único refugio para el presidente. Bueno, hay fuentes confiables que hablan de la primera dama, bueno, ya no se hace llamar primera dama, se llama primera combatiente, que es una cosa ridiculísima, que ella está buscando las alternativas, ¿no? Y aparentemente las alternativas están entre Cuba, Turquía, se habló incluso de la posibilidad de México, pero el caso es que ellos, y Rusia por supuesto, pero da igual a dónde se vayan. Yo creo que a día de hoy lo importante es que se vayan y que cese la usurpación y que Venezuela definitivamente pueda entrar en ese proceso de camino de recuperación de la democracia. Yo creo, sí, yo comparto contigo el hecho de que quizás el anhelo mayoritario es ver a esta persona tras las rejas, pero a día de hoy el costo, lo que te decía antes, en vidas humanas es tan alto que lo importante es que asuma su usurpación y que entregue el poder. Pues Pedro Zapata, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí, Javier. Otro día más analizando la actualidad venezolana que tanto nos interesa. A la vuelta de la publicidad va a estar con nosotros Jorge Hernando Pedraza, es el secretario general para la Comunidad Andina. Fue también senador en el Congreso colombiano. Una entrevista que le vamos a realizar muy interesante, no se la pierdan. A la vuelta de la publicidad. Pedro, muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier. Lo vemos enseguida. Recibimos en la mesa de la reacción abierta a Jorge Hernando Pedraza, el secretario general para la Comunidad Andina. Muy bienvenido. Gracias, Javier, a usted y a Intereconomía por permitirme este espacio para contarle a España, a los españoles, a la teleaudiencia, qué es la Comunidad Andina y qué hacemos nosotros por Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú. Bueno, antes de responder a esa cuestión, los ojos de casi toda la comunidad internacional están posados en lo que está sucediendo en Venezuela. La frontera con Colombia, ahora mismo hay un montón de ayuda humanitaria que aspira a pasar esa frontera, que sabemos que el presidente Nicolás Maduro, el chavismo, la tiene bloqueada. Esa comunidad es necesaria para que llegue a esa ayuda, para que llegue al pueblo venezolano. La Comunidad Andina y el secretario general no debe hacer calificaciones o descalificaciones políticas. No es del curso de mi mandato hacer opiniones en este sentido, porque corresponden, Javier, a los jefes de Estado. Nosotros somos el organismo internacional más importante en América Latina, nuestras decisiones son vinculantes, pero los principios inspiradores de la Comunidad Andina, ahora hace 50 años, a propósito que estamos cumpliendo 50 años de creada en Cartagena, Colombia, gravitan en torno a la necesidad de hacer la integración de los pueblos y esa cooperación para el desarrollo integral y armónico de las naciones que en principio estaban naturalmente también integrados por Chile y por Venezuela. En el año 2006, el presidente Chávez entonces retira a Venezuela de la Comunidad Andina y Chile es retirado en el año 73, pero vuelve hace 10 años como un país asociado. De tal manera que nuestra fortaleza está ahí, nuestra misión es mucho más allá de... nosotros no somos un organismo deliberante de política, pero estamos para hablar de temas de infraestructura, de energía, de manufacturas, de MIPYMES, naturalmente de nuestros oficios misionales en tema de tecnología, en tema de telecomunicaciones, en asuntos de minería ilegal, en franjas de precios, en fin, tantas cosas que a diario tenemos que hacer en cumplimiento de las tantas decisiones, cerca de 350 decisiones vigentes que hoy marcan la ruta de nuestra responsabilidad frente a este instrumento importantísimo que en los 50 años vamos a buscar rápidamente implementar esta reingeniería que viene ocurriendo desde el año 2014 y que naturalmente ahora le pondremos una dinámica especial
con muchos resultados en lo que yo he denominado, Javier, la CAN siglo XXI. ¿Cuál es entonces el principal reto al que se enfrenta la comunidad andina en Sudamérica? Sabiendo que esta crisis humanitaria que se está produciendo en Venezuela, la que está en boca de todos los medios de comunicación. La CAN es un decantador importante. Nosotros lo que deseamos es que una vez Venezuela entre en el proceso de la estabilidad de la democracia y social, la CAN pudiera, ojalá, ser integrada, como primigeniamente lo fue, repito, con Chile y con Venezuela, para que formásemos todo ese corredor andino que de manera originaria y primigenia se ha dado. Estos temas de ayuda humanitaria corresponden a decisiones de los jefes de Estado y, por supuesto, a la expresión de la comunidad en general de cada uno de los países. Pero frente a esto debo ser respetuoso porque nosotros tenemos un lindero para acopiarnos y estar estrictamente dedicados a lo que nosotros estamos desde su filosofía de creación, desde sus principios creadores y que, repito, se han venido concretando a lo largo de tantos años a través de unas decisiones que a diario estamos cumpliendo en tantas materias que son, desde luego, nuestro oficio. Para este año 2019, ¿cuáles son esos retos que se impone la comunidad andina? Tenemos en la mesa unos temas urgentes y muy importantes que definir. Por ejemplo, muy próximamente estaremos buscando que se levanten, se eliminen los cobros del roaming en la comunidad andina. Si está uno en España y pasa a Portugal o de España a Francia y Alemania, no hay cobro de roaming. Y lo mismo en los Estados Unidos, en la comunidad andina aún se cobra el roaming. Queremos desmontar los cobros del roaming, que son lesivos a los 110 millones de ciudadanos en estos 4 millones de kilómetros que implican la jurisdicción de la comunidad andina. Y estamos también muy próximos a tomar una decisión importante en materia de interconexión, que viene a bien este momento para tener una fluidez energética en los países de la comunidad andina. Naturalmente también unos temas que debemos acordar muy próximamente en asunto de transporte para homologar pesos, medidas, cargas y hablar de la infraestructura para que sea una infraestructura con carreteras inteligentes, con más seguridad, evitar muertes por carretera, estandarizar y modernizar y ponerle la tecnología de la información y las comunicaciones a los sistemas de transporte en la comunidad andina, que nos permita además superar de una manera muy importante los niveles de exportaciones que hemos hecho. El año pasado exportamos cerca de 120.000 millones de dólares y nuestra meta es crecer y para eso necesitamos modernizar todos los mecanismos que hagan posible que nuestras exportaciones, que nuestro movimiento manufacturero, que lo que producimos salga al mundo y a nuevos mercados para penetrar con todo lo que nosotros producimos, todas las latitudes del globo terráqueo. Y también tenemos otros asuntos en materia de minería ilegal, como lo he mencionado, que es un tema dolorosísimo y muy ingrato y que tiene estertores graves de orden social, económico y naturalmente institucional. Desde luego de mucha criminalidad al lado, desde luego con narcotráfico, con prostitución. Y creo que vamos a buscar desde la comunidad andina crear una política que permita disminuir, mitigar y ojalá acabar la minería ilegal. Señor Hernando, ¿en qué puntos cree usted que se ha avanzado, sobre todo en la última década, en esta comunidad andina? ¿Cuáles han sido las cuestiones que han ayudado a desarrollar Sudamérica? Bien, yo creo que hay unos avances importantes, por ejemplo, en el tránsito de personas, en la identidad, en pues lo que se llama el pasaporte andino, la circulación libre con la identidad de cada país. Hay unas decisiones que falta por reglamentar, por ejemplo, en los derechos laborales. Precisamente mañana tenemos un encuentro con la Organización Internacional Iberoamericana del Trabajo para avanzar en ese tema, los asuntos de tipo social y de salud. Creo que ha habido mucho avance el saber que tenemos cero arancel en la comunidad y que tenemos un comercio intracomunitario muy importante. Yo creo que en 50 años hay un balance también positivo de aspectos que han permitido mejorar las condiciones. Mire, al final el principio fundante o fundamental de los creadores e inspiradores de la comunidad andina es elevar el estándar de vida de todos los habitantes o ciudadanos andinos para que tengamos unas mejores condiciones económicas y sociales. Lo señalaba usted al comienzo de la entrevista, Venezuela abandonó en el año 2006 su pertenencia a la comunidad andina. ¿Confía usted que en un plazo corto vuelva a integrarse? Nosotros anhelamos que ojalá esa comunidad andina integrada por 6 países pudiera volver a organizarse para el bien del continente, para el bien de nuestras naciones, pero también fundamentalmente para el bien de todos los ciudadanos andinos. Y en el momento en que los acontecimientos permitan que se presenten esa oportunidad, esta es una decisión naturalmente que radica en el Consejo de Presidentes y en el CAMRE y que el secretario general ejecutaría en su momento, pero anhelamos ante todo que
que desde luego podamos nosotros como comunidad andina fortalecernos, como comunidad andina estar muy prestos a que estos 50 años en ese balance nos permitan ser el impulso para cumplir nuevas metas y hacer lo que ocurrió en su momento de la creación. Javier, cuando se creó la comunidad andina, concomitantemente se había creado también un poco atrás la Comunidad Económica Europea, que luego le dio paso y nacimiento a la Unión Europea. Aspiramos a que la comunidad andina también en algún momento de la vida pudiera darle esa unidad andina, de ciudadanía andina a estos pueblos que somos hermanos y que desde luego pues es el sueño de la integración andina. Pues señor Hernando Pedraza, muchísimas gracias, le deseamos la mejor de las suertes al frente como secretario general de la comunidad andina. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Intereconomía Televisión. Muchas gracias, Javier, a usted y a todos los teleaudientes, a la teleaudiencia y al teleactuante, ¿no?, de este importantísimo programa de opinión de Intereconomía Televisión. Muchas gracias y espero además que la gente de España vaya a la comunidad andina, visiten la comunidad andina, porque uno de los prospectos más importantes es nuestra fortaleza turística, que la tenemos en hermosísimos elementos naturales en Bolivia, en Perú, en Ecuador y en Colombia, y es un lugar del planeta que vale la pena que el viejo continente visite. Pues despedimos el programa, mañana volvemos en la reacción abierta a las 6:30 de la tarde, no se lo pierdan.